Bueno, vamos allá, vaya catacloc, ¿no? Uno va de piedrecita en piedrecita hasta meter la patada. Bueno, vamos a ver, después de dormir 2 horas en la guardia y de tener muy poco manejo con estas cosas de la tecnología, pues bueno, podía ocurrir. Aparte hay un par de cosas que me llaman la atención. La conexión está bien conectada, hay bastantes datos y bueno, pues puede ser por el chat, esto que algunos habéis comentado bien. El caso es que ya estamos aquí, vamos a hacer un formato parecido, vamos a intentar no hacer ningún tipo de edición, simplemente pues hablar distendidamente, como decía, es como tomarnos un café, como si tuvieras un amigo de confianza que es un médico y con el que os vais a tomar un café y os va a hablar pues de lo que él ve, de lo que él piensa y de lo que ha estudiado y qué podemos hacer, ¿no? Hay una introducción que os he hecho antes. Bueno, pues hoy me está ayudando Candela Nieves, que es mi mujer, es neuróloga y a lo mejor incluso hasta nos puede ayudar con alguna duda con respecto a la afectación neurológica o a lo mejor me puede corregir a mí si lo que yo digo no es correcto. Y bueno, ella lo que está haciendo es recogiendo un poquito en vivo, estaba recogiendo en vivo todas estas preguntas. Como se han quedado muchas pendientes, las vamos a ir rescatando. Tenemos muchísimas para llenar horas y horas de programa, pero vamos a intentar ir agrupándolas por las más importantes, las que de más relevancia van a ser para vosotros, de tal forma que os sean de utilidad. Recordaros pues eso, que yo no soy más que nadie, ni soy mejor que nadie. Hay muchísimos médicos haciendo esta batalla y en la parte clínica creo que somos todos muy buenos, nos apoyamos mucho, todos tenemos dudas, todos nos preguntamos los unos a los otros porque es todo muy nuevo. Hay muchísima más gente trabajando en todo esto y bueno, pues quizá yo la virtud que tengo, si es que tampoco la conocía tanto, pero bueno, quizá a través de años de hablar con familiares y pacientes y hacerles entender situaciones complejas con términos sencillos, pues a lo mejor mi habilidad es que bueno, pues tengo una visión clínica buena y la sé trasladar a términos que todos entendéis. Y bien, pues pienso que es la idea, ¿no? Si os es de ayuda, como todos me hacéis saber, pues mientras que sea de ayuda, yo voy a seguir insistiendo. No creo que tengamos que ponernos en teorías conspiranoicas de que nos han cortado los datos y tal. Creo que más bien la explicación más sencilla es que yo me manejo muy mal con todo esto y que somos un poquito novatos, ¿no? Estamos aprendiendo todos esta cuarentena a hacer un montón de cosas nuevas. Hay gente que hace pan, hay gente que hace vídeos, no sé ni cómo. Bueno, vamos a ello. El formato ya veis que es un formato más relajado, yo también salgo de guardia y pienso que la forma de responder a las preguntas va a ser así. Si tengo que preparar un vídeo con cada pregunta, nunca llegaremos y creo que puede ser de más ayuda así. Luego intentaré agrupar las preguntas por grupos y estos grupos en el enlace del vídeo voy a poner en qué minutos vienen, de tal forma que vosotros podáis navegar un poquito por el vídeo, a lo mejor sin necesidad de entrar en temas que no os interesan y yendo directamente a lo que os interesa. Vamos a empezar hablando un poquito de la situación actual en España y en esto pues hay una página que yo suelo recomendar que es World of Matters. Están bien los datos oficiales, no creo que nos estén engañando a día de hoy con los datos, pero bueno, en España tenemos una situación todavía con muchos casos donde hemos tenido hoy por fin una cifra un poco más bajita en fallecidos. Hay que recordar que detrás de cada una de estas cifras de fallecidos pues hay toda una familia y toda una historia. El número de casos, como sabéis, yo hace ya semanas que no lo sigo intensamente, aunque llega un momento que aunque el número de casos no se acerca a la realidad, es como cuando los médicos palpamos el abdomen, pues hombre, está toda la grasa en medio, uno no está palpando finamente, pero al final a bulto, pues si hay un tumor en el riñón, pues al final se palpa una masa que a base de tocar todos los días tripas, pues uno se intuye, ¿no? Entonces, bueno, pues se va intuyendo desde luego que la curva se va aplanando, aunque el número de casos, pues bueno, depende también de la capacidad de hacer test de un país, va aplanándose y uno de los cifras donde yo me fijo siempre es en el número de fallecidos. Como veis, la curva se va aplanando, ya en otros países se había visto el mismo fenómeno, que se va aplanando lentamente, porque los casos duran mucho. En las UCIs estamos viendo fallecimientos muy retardados, que se les puso los primeros tratamientos y que todavía están en las UCIs acabando de intentar salvarse hasta que, bueno, pues al final fallecen. Pues para todos ellos un recuerdo. Creo que nadie va a salir de esta crisis, de este primer brote, incluso sin que haya alguien a quien conoce casi de primera mano que no haya tenido un fallecido, y va con todos ellos nuestro saludo y nuestro respeto, aunque luego vayamos a tener un tono más distendido, pero esto siempre hay que recordarlo. Los médicos lo tenemos muy presente y yo pienso que en general todos lo tenéis muy presente en casa. Las cifras van mejorando y con respecto a preguntas generales, pues bueno, nos hacían un llamamiento a incluir en este equipo, cuando yo digo, bueno, estamos sacando esto adelante, a incluir a toda la gente que es, por motivos de economía y por motivos de que yo cuando voy grabando, pues es un poquito lo que me viene a la cabeza, y lo que me viene a la cabeza es lo que veo todos los días,
quizá no hemos nombrado a todos los otros especialistas que están participando en este proceso, ¿no? Y por ejemplo, Rosa Dulanto hace unos días me comentaba en un mensaje, en YouTube creo que era un comentario en vídeo, me decía que no habíamos tenido en consideración a todos los otros especialistas del hospital, patólogos, radiólogos, microbiólogos, de los que se exponen en primera línea y de los que se exponen en segunda línea, así como a matemáticos, epidemiólogos, investigadores, gente que hace investigación en salud pública, aunque es cierto que hubiéramos querido tener un servicio de salud pública más potente, pero bueno, es lo que hemos tenido en esta respuesta, ¿no? Yo pienso que todos estamos en esta pelea y si a lo mejor yo no lo digo, pues no lo digo en un vídeo, lo digo en otro. Creo que todos los escalafones del hospital, todo el personal lo está haciendo fenomenal y no solo los sanitarios, también la gente que está en los supermercados, la gente que está en casa con los niños, la gente, todos lo estamos haciendo bien. Y además pienso que vamos a tener diferentes fases. Cuando tengamos que recuperar este año académico, los profesores van a ser los héroes. Cuando tengamos que sacar al país adelante con esta crisis que nos va a venir, pues los economistas van a ser los cracks, ¿no? Cuando las empresas tengan que subsistir y mantener a todas las familias que dependan de ella, pues los empresarios van a tener que darle vueltas al coco a ver cómo salimos de esta. Y en todo momento nos va a tocar a ser a todos un poquito héroes. Sí que es verdad que bueno, pues uno tiene más en cuenta lo del día a día. Y es verdad que la heroicidad al final, a nosotros nos gusta ser profesionales, no ser héroes. Y la heroicidad al final es cuando uno se la juega, ¿no? Cuando te juegas la vida. Y es verdad que bueno, pues que no todo el mundo le mete el dedo en la boca a un paciente con coronavirus y le tosen en la cara. Y yo reconozco de primera mano que cuando estoy viendo un paciente que podría ser como yo y está enfermo grave y lo tengo que explorar y tiene una llaga en la boca y es que me tengo que asomar, pues claro, a mí se me aflojan las piernas, pero es que eso le pasa a cualquiera. Hay que con todas las protecciones y todas las vainas del mundo, pero es que eso le pasa a cualquiera. Entonces, bueno, efectivamente, Rosa, tienes razón, hay que incluir a todo el mundo está haciendo un papelón y estamos echando todos el resto para intentar sacar esto adelante. Cuando vemos un poquito preguntas más del ámbito de los datos, de la mortalidad, de la epidemiología, pues estos días atrás me hablaban de incluir los informes MOMO. Lo cierto es, como ya veis, es que no doy para todo. Intento no entrar demasiado en detalle porque así mantenemos la visión general, porque si no en los datos nos perdemos. Y intento también no cargar los vídeos con reivindicaciones con las que yo incluso puedo estar de acuerdo, de si hay material o no, de si no se nos está reconociendo o no. Pues yo en esto no entro porque es que si no nos perdemos. Y yo pienso que hay que ir a los datos que a vosotros os sean de utilidad. Los informes MOMO son muy clarificadores y nos hablan de que la mortalidad esperada en los años anteriores y la mortalidad que estamos viendo es mucho mayor de lo que supondría solo la mortalidad por el coronavirus. O sea que estamos teniendo más muertos que no se achacan al coronavirus, pero que probablemente lo sean. Y lo pueden ser por muchos motivos. Lo pueden ser porque sea un caso de coronavirus que no se ha confirmado, porque hemos llegado al techo, a la capacidad máxima de hacer test y se nos han quedado casos por diagnosticar. Y también puede ser casos pericoronavirus, gente que no hemos atendido correctamente porque había que descartar el coronavirus, porque se ha ingresado como un coronavirus y el médico no es capaz de pensar en otra cosa porque tiene la sintomatología, parece que en el TAC es un coronavirus y al final a lo mejor pues es un caso que no ha podido ir bien, o porque se ha quedado en casa, pacientes que me contaban el otro día, compañeros de neurología, que están en casa con un ictus, con medio cuerpo paralizado y que no quieren ir al hospital por si acaso cogen el coronavirus. Todos estos fallecimientos tienen que ver con el coronavirus, aunque no sean directamente. O sea, no solamente los que no hemos medido, sino los que son paralelos, muertes colaterales. Y es verdad que en España tenemos mucha mortalidad, mucha mortalidad. Me preguntaba Ramón García, de Lima, Perú, que por qué tenemos tanta mortalidad, si podía haber alguna cepa, algún virus, alguna genética extraña. Tenemos más mortalidad. Yo creo que cuando se aclaren todos los datos no vamos a tener tantísima mortalidad como tenemos. Desde luego no tenemos esa tasa de mortalidad, eso no es real. Cuando sepamos todos los casos, yo pienso que en España hemos pasado una epidemia más amplia, hay mucha más gente infectada que en otros países, para lo cual sería necesario hacer unas catas serológicas, hacerle pues, a 1000 personas de cada diferente provincia, ver cuánta inmunidad hay para hacernos una idea de cuál ha sido la infección real. Pero es cierto que aunque tengamos todos estos números, probablemente hemos tenido más mortalidad que otros países. ¿Por qué? Pues porque muchos pacientes se han quedado sin atender correctamente y sin dar el tratamiento correcto solo por el hecho de no ingresar. Por ejemplo, ahora estamos ingresando neumonías leves que llevan el tratamiento correcto pues con lo que conocemos ahora estos tratamientos. Ahora estamos ingresando neumonías leves que hace 3-4 semanas no hubieran ingresado. Y a lo mejor alguno de esos se tuerce por no haber llevado el tratamiento correcto, o se torció en su momento por no llevar el tratamiento correcto. En este punto, pues tener 9 camas por cada 1000 habitantes o tener 3 camas por cada 1000 habitantes, diferencia entre Alemania y España, pues puede marcar una diferencia. Ya, pero es que aquí hemos sacado muchas camas al pasillo, ya, pero probablemente en Alemania también las han sacado. Y entonces han pasado de 9 a 18 y nosotros hemos pasado de 3 a 8 o a 9 porque hemos hecho un grandísimo esfuerzo. Pues bueno, creo que algunos factores como el desbordamiento, como una población más envejecida, como lo que hemos tenido que hacer en algunos momentos, decisiones
drásticas y dramáticas, como pues intentar que los ancianos fueran tratados en las residencias, con los medios que se han podido organizar en estos días tan difíciles pasados, probablemente tengamos más mortalidad que otros países. ¿Pudiera existir alguna cepa, alguna variación genética? Pudiera existir, que todavía no sabemos si hay una variación genética. Nosotros sí que vemos que hay una diferencia entre algunos pacientes que no podemos explicar ni por sus antecedentes, ni por su edad, ni por la respuesta al tratamiento. Hay algunos pacientes que van mejor, otros que van peor. ¿Y esto por qué es? Pues no lo sabemos. Pudiera ser que haya carga genética y pudiera ser que haya cepas. Es cierto que en China han visto en un estudio reciente que las cepas ya de allí mismo, las pequeñas diferencias que hasta ahora nosotros decíamos, esa diferencia es tan pequeña que no marca un cambio en el daño que puede hacer al cuerpo, pues en esas pequeñas diferencias ya veían que tenían diferente efecto dañino para las células en las que los cultivaban y que incluso se asociaban con que aquellos virus más dañinos se asociaban justamente con que era un paciente de los que había estado más tiempo ingresado o más tiempo eliminando virus. O sea que hay muchos factores por conocer todavía. Pienso que vamos a tener más mortalidad que otros países y los factores, pues no habrá uno solo y no habrá un culpable, por decirlo de alguna forma, solo, pero sí que va a haber varios y pienso que vamos a tener más mortalidad, incluso cuando sepamos todos los casos que hemos tenido. María Pilar Algarra nos pasaba un enlace en el que comentaba una noticia de El Mundo y en la noticia del Mundo hablaban de una empresa valenciana de Castellón donde habían hecho test a todos sus trabajadores y habían visto que había una prevalencia importante. Una prevalencia, si no recuerdo mal, que era del 1,9. Abro tu noticia en paralelo y así lo confirmamos, 1,9 positivos, ¿vale? Habían hecho 2.200 pruebas, era una empresa que había decidido hacer la prueba a todos sus trabajadores y además, pues para aliviar un poco el agravio de que ellos sí que se hicieron test y la población general no puede acceder, pues donaron 10.000 test a la población. Pero es verdad que lo que se hicieron fue PCR. PCR es la prueba esta de la nariz y nos dice si hay virus en este momento o no. A lo mejor en ese momento había 1,9 de positivos, pero estaban infectados y habían pasado la infección más gente. Vemos que los pacientes cuando se recuperan muchas veces dan negativo. Bueno, Luis Aguirre, de Sevilla, nos dice que, bueno, él ha hecho un cálculo y un estudio y lo que le da la sensación es de que a pesar de estar confinados, calculando los casos nuevos que ha habido en las semanas en las que ya estamos confinados, contando con los días que han pasado, con el tiempo de contagio, con todo esto, a pesar de todo esto, que había un número elevado de contagios. ¿Cómo se han podido producir número de contagios elevado cuando llevábamos 2-3 semanas de confinamiento? Pues son los contagios domiciliarios, fundamentalmente. De hecho, hay una respuesta, también un comentario que nos hacía la doctora Brusint de Madrid, de un centro de salud de Madrid, que en primaria están haciendo seguimiento y tratamiento de casos. Cuando decimos, es que no tenemos servicio de salud pública, bueno, es que está muy volcado también en primaria, con lo cual primaria, pues sobre el papel aguanta muchísimo. Primaria tiene muchísimas funciones, más de las que les da tiempo a realizar, y es una pieza clave de nuestro sistema sanitario, pero que está infradotado en personal y hay que dotarlo más, sobre todo ahora en estos tiempos que van a seguir teniendo que hacer tratamiento de casos que no ingresan en el hospital, que son la mayoría. Entonces, bueno, ellos nos contaban, por ejemplo, que el contagio de las últimas semanas sobre todo lo habían visto dentro de las mismas familias o convivientes, y que aunque había habido algunos casos pues que se habían saltado el confinamiento, que iban con el perro a sitios que no, o que estaban todo el rato yendo al supermercado, o sea, contagios fuera de casa, pues los de dentro de casa, la extensión de cuando había un familiar, lo encerramos con el resto de familiares y al final lo van a pasar todos, es la que hemos visto estos últimos días. Irma Varas preguntaba si realmente se puede hacer un seguimiento de contactos en ciudades como Madrid, como Barcelona, como México, como ciudades de mucha densidad de población y que miles de personas están viajando en transportes públicos diferentes y masificados. Y pregunta si puede ser que esta enfermedad llevara ya entre nosotros desde enero y febrero. A lo de si llevaba desde enero y febrero, ya te digo yo, sí, porque hay fallecidos del 13 de febrero, fallecidos confirmados por coronavirus del 13 de febrero, y obviamente ese fallecido pues se infectó y pasó su primera semana esta que los síntomas van subiendo y la segunda, que es cuando se tuerce, a final de enero, principio de febrero. Este es uno de los fallos. Realmente el talón de Aquiles de esta infección es que los asintomáticos contagian mucho, mucho más que en ninguna otras infecciones o con muchas otras infecciones. Habitualmente cuando alguien está con un catarrito, enseguida tiene moquitos, tiene lagrimeo, mientras que este virus podemos pasar una semana asintomáticos contagiando. Y ese es uno de los talones de Aquiles. ¿Podía haber mucha gente contagiando a ella? Sí, porque al principio nos fiábamos fundamentalmente de los síntomas. Tiene usted fiebre, recordar, los aeropuertos te medían la fiebre con el aparatito este. Y claro, esa gente podía no tener fiebre, ni tos, ni mocos, ni nada. Por muy honesto que uno quiera ser en el aeropuerto, no tener síntomas y seguir contagiando. Y si se pueden hacer test en ciudades como Madrid, como Barcelona, son dos preguntas en una. Una cosa es si se puede contener la infección en una ciudad como Madrid, como Barcelona.
Y otra cosa es si se pueden hacer test. Se pueden. De hecho, hace poco me llegó una reflexión muy interesante de un grupo de veterinarios y que decía que no están contando, lo habréis visto en más sitios, que no están contando con ellos para el control de esta epidemia. Y además, lo cual es doblemente llamativo. Uno, porque esto es una zoonosis, es una infección que viene de un medio animal y que pasa al humano. Y los expertos en zoonosis son los veterinarios. Y otro es porque los veterinarios, si hay alguien que es experto en contener una infección contagiosa en un grupo de animales que están juntitos y que se la transmiten, como puede ser una granja o como puede ser una gran ciudad, que al final somos animalitos todos juntitos, si hay alguien que sabe de eso son los veterinarios. Pienso que en otros países sé que los están usando, pienso que obviamente a estas alturas de la película, y siendo que es una noticia pública que se ha hecho Vox Populi, quiero pensar que están contando con ellos. Y para esa fuerza de salud pública que hace falta formar y que hace falta trazar casos y todo, pues probablemente los veterinarios nos van a ser de gran ayuda. Yo creo que había que contar con ellos. Vamos a hacer un break y mientras vamos a preguntar a Candela. Siento no tener otra cámara para que nos veáis a los dos. De hecho, es mucho más agradable verla a ella. Intentaremos montarlo para el día siguiente, pero no es sencillo. Ya os lo digo, ya habéis visto. Le quería preguntar a Candela, ¿qué impresión te estaban dando todos los comentarios que estabas leyendo, que estabas recopilando? ¿La gente está angustiada? ¿La gente tiene curiosidad? ¿La gente qué es lo que le preocupa? ¿La enfermedad? ¿La epidemia? ¿Volver a la normalidad? Pues hay mucha gente que le preocupa cómo volver a la normalidad y cuáles son los pasos epidemiológicos que individualmente podemos tomar para que esto se haga lo mejor posible. Hay gente que pregunta sobre las mascarillas en los niños, sobre si es mejor salir pronto por la mañana o tarde para evitar fomites y para evitar mayores infecciones. En este sentido hay muchas preguntas. Luego también hay mucha gente preocupada por la inmunosupresión. Realmente los jóvenes, hay mucha gente joven inmunodeprimida porque nos pensamos que los jóvenes nunca tienen enfermedades, pero realmente la inmunosupresión donde mayormente la vemos es en personas jóvenes y realmente estas personas están muy preocupadas. Vale, o sea que podríamos decir que lo que estamos viendo es quizá en aquellas primeras semanas de la epidemia, lo que la gente preguntaba más y eran las dudas, es si estos síntomas son coronavirus y qué tengo que hacer para conseguir el test, que era una cosa que nos angustiaba mucho al principio. Y ahora, pues un poquito la sensación que da es que a la gente lo que le preocupa es, ¿tengo que volver a la normalidad al mismo ritmo que los demás o no? Y otra cosa que he visto que se pregunta muchísimo, de unas formas o de otras, con más dudas personales o dudas más generales, es que la gente está muy liada sobre la fiabilidad de la PCR. Me sale la IgG positiva, la IgM negativa, me sale la PCR negativa y luego me sale positiva después de una infección. Y eso a la gente le crea muchísimas dudas y también mucha incertidumbre sobre qué hacer en el día a día. He tenido una infección, ya no tengo síntomas, puedo salir de la habitación y relacionarme con mi familia otra vez, tengo que seguir aislado. Son cosas que a la gente les preocupa mucho. Estaba buscando la diapositiva donde hablamos el otro día de es un damero maldito, es una tabla donde hay diferentes tipos de formas de qué resultado tengo en función de qué pruebas me han hecho. Y no es nada sencillo. No es nada sencillo lo de los test. Entiendo que la gente tenga confusión porque es que los primeros que nos cuesta acabar de decidir si un paciente, cuando lo tienes, lo tienes. Cuando ya quieres decir que el paciente no lo tiene, no es tan fácil. Y cuando quieres decir en qué momento está la infección, no es nada sencillo, ni incluso entre sanitarios, que los contactos más o menos los tenemos trazados. Es complicado. Pero sí, entiendo, pues claro, son cosas que vamos avanzando y a medida que va avanzando la epidemia van avanzando nuestro conocimiento de toda ella y las dudas que van surgiendo, ¿no? Nos preguntan, con respecto así, agrupando las preguntas un poquito, lo del origen del virus, la virología, la epidemiología, bueno, pues hay una cosa que está clara. Y algunos habéis hecho muchos comentarios, sabéis que hay muchas teorías conspiranoicas. La teoría conspiranoica que a mí más me gusta es la de que todo esto nos hemos encerrado en casa para que puedan cambiarle la batería a los pájaros, porque se habían quedado sin batería. Esa me gusta mucho. Pero bueno, en general habéis visto que hay algunas teorías que dicen de si el virus se ha creado en un laboratorio o no. Bueno, no hay datos ciertos, todos los estudios apuntan a que no ha sido creado en un laboratorio. Un investigador muy importante que estuvo implicado en la descripción, en la investigación del VIH en sus fases iniciales, pues piensa que hay datos que sí. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la ciencia es un proceso de dudar. Y es muy difícil establecer certezas. Cuando hay una hipótesis, lo que hay que hacer es intentar falsearla, intentar hacer pruebas para ver si es falsa o si aguanta. Mientras que otro tipo de disciplinas, otro tipo de religiones, no ya en el término
religioso, de deidades, sino pues otro tipo de disciplinas de pensamiento, lo que intentan es establecer certezas. La gente tiene una certeza y lo difícil en este caso es intentar crear algún tipo de duda. Entonces, bueno, en ciencia pues todavía no lo tenemos claro, todo apunta a que no ha sido desarrollado en un laboratorio, pero hay un planteamiento que os quiero hacer. No hay mayor laboratorio donde hagan más pruebas al día que en una población zoonótica de unos animales como los murciélagos, que tienen un sistema inmune súper potente y que está metiendo tal presión al virus que el virus todo el rato está mutando para intentar sobrevivir. Ese laboratorio es muy potente, trabaja 24 horas al día, todos los días del año, y además no creo que esto sea un virus que de vez en cuando salta al humano. En esta zoonosis que hay en China, con los murciélagos y todo esto, es un campo de pruebas constante donde el virus está mutando y probablemente está pasando al humano continuamente. Y muchos de ellos pues se chocan, muchos de ellos a lo mejor dan un cuadro catarral de una semana en ese paciente y no son capaces de transmitirse, pero el virus hace muchas pruebas para intentar llegar justo a donde ha llegado este. Y a lo mejor puede ser simplemente que este diseño perfecto pueda ser fruto del azar ya, pero es que cuando multiplicamos por todos los millones de variantes del virus a lo largo de las divisiones, pues pudiera ocurrir, ¿vale? Está claro que a veces uno piensa y dice, bueno, parece que el virus estuviera especialmente diseñado para nosotros. Bueno, esos son planteamientos complejos de demostrar y, bueno, pues me preguntan también sí, hay varias personas que me han preguntado que no les queda claro lo del calor y el frío, en las regiones de mayor contagio, que a lo mejor en las zonas de interior es un tema porque hay menos yodo. Bueno, vamos a ver, hay algunos estudios que muestran cómo el virus se va desplazando a medida que el clima va cambiando y va aplanando o va abriendo camino para que la humedad y la temperatura sean las óptimas. Y probablemente ahora veamos un fenómeno, y es que el virus coge fuerza en el hemisferio sur, donde hasta ahora pues tenía una presencia más o menos testimonial, y por desgracia pues a todos los compañeros y todos los amigos de Sudamérica van a vivir ahora épocas un poquito más duras. También hay gente que dice, bueno, pues miren, en Australia ya tenían casos y es una infección que han podido controlar. Bueno, veremos qué tal les sienta el invierno y si efectivamente hay un factor estacional. Cuando uno mira el mapa de la península, pues parece que sí, ¿no? Que hay un factor estacional y climatológico importante, donde las zonas con más humedad pues han sido beneficiadas. Y probablemente también iremos teniendo más datos a medida que toda la evolución vaya yendo. Parece ser que el calor nos va a ayudar. Es un factor más, como todo. Si uno se pone mascarilla, puede coger la infección un 0,2 o baja un poquito la tasa de contagio un 0,2. Bueno, pues a lo mejor el calor la baja un 0,4. Todos los factores van a ir sumando y habrá que ver un poquito en siguientes semanas. Una de las preguntas fundamentales que me hacéis es si sois personas de riesgo. Y a mí me gustaría hacer aquí un hincapié en una cuestión. Y es que el riesgo poblacional es una cosa y el riesgo individual es otra. El riesgo poblacional está hecho con números, somos un número, somos una persona más, y entonces esta población con tal riesgo, la población española que tiene no sé cuánta gente mayor, bueno, pues eso es un número, pero lo que hay que intentar ver es cuál es tu número, cuál es tu riesgo individual. Y como hablamos en el anterior vídeo, una cosa es el mínimo común denominador de estas medidas que pone el gobierno, que es lo mínimo que deberíamos de hacer, y otra cosa es el máximo común, o sea, el máximo que uno tiene que hacer para proteger su salud. Entonces, en este caso, si tú eres población de riesgo, los consejos generales no te aplican. Si tú tienes miedo de coger la enfermedad porque tienes una enfermedad de base de las que han dicho que es de riesgo, pues el consejo general no te aplica. Deberías de intentar modular esta vuelta a la normalidad y tener los cuidados en función de tus defensas. Que las mascarillas a lo mejor podrían ser útiles o no para todo el mundo, pero funcionan, sí, pero poco. Bueno, pero tú lo necesitas, ¿vale? Entonces hay que intentar afinar por población de riesgo. Y alguna de las preguntas que me hacéis es, por ejemplo, el riesgo del coronavirus es por el hecho de ser diabético o por no tener bien controlados los niveles de azúcar. Y si tiene el mismo riesgo la diabetes 1 y la 2. Bueno, hay dos teorías aquí. Una, desde luego, cuando el azúcar está descontrolado, la inmunidad funciona peor. O sea que el riesgo de estar descontrolado es peor. Y por el hecho de ser diabético en sí mismo no está muy claro. Estamos viendo que los pacientes que tienen síndrome metabólico, por ejemplo los de la diabetes tipo 2, tienen más expresión de esta proteína EK2, que es donde el virus se engancha. Entonces, por ser diabético tendrías más riesgo, por ser diabético descontrolado, ahí es donde claramente tienes bastante más riesgo. Y mismo riesgo de diabetes 1 y 2, pues depende. La diabetes 2 se asocia con obesidad, con arteriopatía, con problemas, y muchas veces la diabetes 2 ya tiene un riesgo muy alto. La diabetes 1, si eres un paciente que se está cuidando bien, que no tienes sobrepeso, que estás bien controlado, la diabetes 1 tiene menos riesgo que la 2 en este sentido. Si es una diabetes 1 de estas pasada, que han tenido ya infartos, que han tenido problemas, cuídate porque también eres población de riesgo si has tenido ya infartos, si has tenido complicaciones por la diabetes. Tabaco y COVID.
Bueno, aquí me habéis hecho dos preguntas. Una es si fumar facilita lo del coronavirus. Pues sí. Una cosa es que los médicos, digamos, parece que está afectando más a los cardiópatas, a los obesos, a los del síndrome metabólico, que a los que tienen problemas de los bronquios, ¿no? Al típico bronquítico crónico. Una cosa es que eso nos llame la atención, porque esperábamos todos los médicos que los que cayeran, los que se pusieran mal, fueran los que tienen los bronquios mal de toda la vida. Y otra cosa es que los pacientes tengan que fumar. Fumar baja la motilidad ciliar, hace que no puedan expulsar los virus adecuadamente y hace que podamos coger una infección con más facilidad y sacarla peor. Porque al final esto es un momento del virus, va a haber un momento de la infección viral en el que vamos a perder parte del pulmón porque va a estar atascada de inflamación. Si uno tiene poco pulmón porque lo ha destruido fumando, el riesgo de meterte en una insuficiencia respiratoria grave es mucho mayor. ¿Me contabas algo, Candela? Dime. Sí, porque en relación a esta pregunta, Marta Lombó nos ha hecho la siguiente reflexión. Recientemente se ha publicado que la nicotina se une al receptor AC2, impidiéndose la entrada del SARS-CoV-2 en las células. ¿Podría uno usarse parches de nicotina? Y esto además es que una paciente recientemente me preguntó esto. ¿He dejado de fumar por lo del coronavirus? ¿He hecho mal? ¿Me beneficiaba esto en la salud? Bueno, vamos a ver, la interrelación del receptor ECA2 en todo esto todavía no está muy clara. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hace unas semanas estuvimos dándole muchas vueltas al tema de los antihipertensivos porque podían afectar a estos receptores, al receptor ECA2, y que a lo mejor aumentaba la probabilidad de que apareciera más receptor ECA2. Bueno, está claro que cuanto menos receptor ECA2 tengamos, mejor, porque va a dificultar la entrada del virus. Pero una vez que el virus está dentro, la respuesta inmunitaria es la fundamental. Estos días se ha hablado mucho de la carga viral, y es verdad que pues es fácil pensar, y a nivel virológico, y a nivel matemático, pues si cada virus se multiplica por X cada vez que entra a una célula, pues si estoy expuesto a 1000 virus como carga infectiva inicial, o sea, la carga que a mí me infecta es pequeña o es grande, pues uno da lugar a pensar que va a tener mucha más división de virus y va a tener mucha más inflamación, pero lo que estamos viendo es más no un tema de la carga infectiva, que es difícil de acabar de precisar, sino un tema de las defensas. Si tus defensas están bien controladas y te expusiste a mucho virus, pues habrá una respuesta más inflamada, habrá a lo mejor algo más respuesta, pero se va a controlar. No nos vamos a pasar en esa hiperrespuesta inflamatoria que estamos viendo. Entonces, lo de la carga viral está un poquito en el aire. A mí, mi lógica, como a todos, nos hace pensar, bueno, pues si hay más virus será peor. Pero lo cierto es que, por ejemplo, con VIH, que hace mucho tiempo que esto se ha concretado, no es lo mismo exponerse a una carga viral muy alta que a una muy baja, de cara a cogerlo. Pero una vez que lo coge, no implica que vaya uno a tener mejor o peor evolución. O sea que diríamos, da un poco igual coger mucha cantidad o poca cantidad inicial, sí que cambia el riesgo de contaminarse, pero una vez que tú ya te has infectado, tus defensas marcan más a dónde va a llegar ese virus que si cogiste mucho o poco al principio, porque al final son diferencias menores. Tú puedes coger mucha carga viral al principio, pero cuando el virus se multiplica son números mucho más altos a los que se enfrentan nuestras defensas. Entonces, resumiendo, lo de la carga viral no está claro. Desde luego, cuanto menos nos expongamos al virus, mejor. Nos pregunta Noelia Muñoz Delgado, con respecto a las patologías autoinmunes y la terapia biológica de algunas de estas, por ejemplo la artritis reumatoides. Personas que tienen una patología autoinmune, pero que están bien controladas por las terapias. Si siguen con ese tratamiento, si siguen siendo inmunosuprimidas o siguen teniendo riesgo. Pues bueno, mi posición con respecto a los fármacos biológicos, y es compartida por otras sociedades científicas, donde pues yo voy leyendo todo esto, es que los pacientes que llevan inmunomoduladores o inmunosupresor frena, inmunomodulador regula, tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde las defensas ya están mal reguladas y nos está produciendo procesos autoinmunes de inflamación exagerada sin necesidad. Y cuando ponemos un tratamiento y lo frena, pues bueno, estamos intentando controlarla, es una situación más normal, pero sigue siendo un paciente que de partida tiene una situación inmunitaria peor. Algunos de esos tratamientos son los que nosotros usamos cuando tratamos la inflamación por el coronavirus. Eso significa que como ya me estoy tomando el tratamiento de la artritis reumatoide y justamente, o el de la arteritis de la célula, de la arteritis de la arteria temporal, que es tocilizumab, que es uno de los que ponemos en pacientes graves, como ya llevo este tratamiento por mi arteritis o por mi patología autoinmune y mis defensas están frenadas, ¿tengo menos riesgo? No. Tus defensas estaban descontroladas de entrada, tienes una patología autoinmune crónica y mi consejo es que seas muy cuidadoso. Los pacientes con patologías autoinmunes son de riesgo y se tienen que cuidar. Y no deberían devolver el trabajo por el tipo de ocupación, ni por la fecha, ni por cómo está el país, sino por su riesgo individual. Y es una pena que no podamos saber cuáles de ellos ya están inmunizados.
Raquel Busto nos preguntaba que tenía una hipertensión renovascular, que tenía una displasia de arteria renal, que está en tratamiento con Pretor Plus y si sigue con medicación, ¿vale? Bueno, está con un IECA, perdón, con un ARA2 y un diurético, y bueno, pues uno puede tener una patología hipertensiva, estar en tratamiento, y lo que estamos viendo hasta ahora es que el tratamiento no dificulta, o sea, no empeora el pronóstico, que uno puede estar con IECA y con ARA2 y no se dificulta, no empeora el pronóstico. Entonces, el tratamiento antihipertensivo, si estoy tomando un tratamiento antihipertensivo, estoy bien controlado, dejadlo estar como está, no lo cambiéis. No hay ningún dato que nos haga pensar que un fármaco u otro sea mejor. Hay gente que dice que es mejor los IECA y ARA2, hay gente que dice que es peor. A día de hoy no lo cambiéis. Y con respecto al segundo punto, pues si uno tiene una hipertensión, tiene más riesgo. Y probablemente no sea por la medicación, probablemente sea porque el cuerpo ya está un poco más sobrecargado, y una de las proteínas de un cuerpo sobrecargado de tensión y de metabolismo que expresa más es ECA2, que es justo en la que se engancha el virus. María Ángeles nos pregunta si hay déficit de vitamina D en los pacientes ingresados. La vemos mucho. El déficit de vitamina D es muy frecuente en pacientes ingresados, pero es que es muy frecuente en la población general, y sobre todo ahora que estamos todos estos días metidos en casa, o de otros minerales como zinc, cobre, que se detecten con más frecuencia. Bueno, ahí hay que esperar estudios donde veamos si efectivamente los pacientes tenían menos zinc, pero es verdad que bueno, pues para cualquier infección es mejor estar bien nutrido y que no nos falten nutrientes, y si estamos comiendo mal o hemos comido mal, pues tomar algún suplemento es una buena opción. Nos hablan de si estaban vacunados frente a la gripe. Algunas personas me han hecho llegar información acerca de si estar vacunado frente a la gripe podría ser protector o podría ser peor, ¿no? Que uno se haya vacunado, y que a lo mejor esa era la teoría que explicaba por qué la gente mayor, que se vacuna mucho, y los médicos, que nos vacunamos muchos, teníamos más este cuadro. Bueno, lo cierto es que la vacuna de la gripe son otras proteínas, es otro tipo de mensajes los que le manda al cuerpo. Pudiera ser que las defensas estén un poquito más activas, más alertas en un paciente que se vacuna. Dudoso. Pudiera ser, pero es dudoso. Son otro tipo de defensas, es otro tipo de respuesta. Tengo mis dudas. Yo pienso que es un confusor. Estamos poniendo vacunas a la misma gente que es frágil y es débil de cara a esta enfermedad. No sé si... Vamos a ver, aquí tenemos alguna otra pregunta, pero vamos a incluir un caso clínico para que veáis un poquito pues las dudas y las cosas que me hacéis llegar y cómo son estas cosas. Dime. Bueno, vamos a ver, mira, para que veáis un caso que os voy a poner, sí, pero... Había otro también sobre dudas sobre pacientes de riesgo, que este. Vale, perfecto. Bueno, pues mira, con respecto a esto de las inmunodepresiones que estábamos viendo, no voy a decir nombres porque cuando ya hablamos de enfermedades concretas, pues es que a veces se puede encontrar a la persona y hay que intentar ser cuidadoso con estas cosas y respetar la privacidad. Bueno, pues se trata de una niña inmunodeprimida, y la persona que nos ha hecho llegar el mensaje nos dice: mi hija de 10 años tiene enfermedad de Crohn detectada y con un tratamiento cerca de un año ya. Como bien sabe, es una enfermedad autoinmune, la cual su mismo sistema de defensa se ataca a sí misma, ¿no? Aquí ha estado bastante afectada y con ulceritas en el colon. Actualmente lleva un tratamiento biológico inyectable y pastillas de Imurel, que es un inmunosupresor, frena las defensas. Todo esto le baja las defensas y no puede dejar el tratamiento, no debe. Dejarse un tratamiento inmunosupresor por no coger el virus, que a lo mejor iba a ser algo leve, y que el virus nos coja con una patología autoinmune descontrolada y sobre eso aparezca toda la inflamación del virus, puede ser catastrófico. Esto es mejor estar bien controladito, intentar no coger el virus, y se coge por lo menos que la otra patología esté controladita. Mi inquietud es si ella coge este virus, si su mismo sistema se autoataca y tiene también la defensa baja, ¿qué pasaría? ¿Qué consecuencias podría llegar a tener? Tengo inquietud y miedo porque cuando vuelvan al colegio, por mucho que nosotros nos distanciemos, no será suficiente y podría llegar a contagiarse. Pues en esta situación estamos muchos. En esta situación estamos muchos intentando decidir si nuestro hijo vuelve, si nuestro hijo sale a la calle, porque a lo mejor los padres somos los que tenemos riesgo, y es complicado. Sin serologías es complicado. No estamos en una situación en la que yo os pueda recomendar haceros serologías, porque hay dos problemas. Uno es conseguir un buen test, si uno se lo puede permitir además, y que sea fiable. Y segundo es interpretarlo. Hacerse un test uno mismo sin un médico cerca que sepa de esto y interpretarlo es un poco problemático.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir con el tratamiento inmunosupresor, que su patología crónica siga estable, siga bien controlada, y más adelante, si coge la infección, pues ya intentaremos echarla para adelante. Tiene algo más de riesgo, pero al ser una niña joven, sus defensas más o menos se regulan un poco mejor que las de las personas mayores, aunque tenga esa patología autoinmune. Entonces hay que verla. No tenemos muchos datos con patología autoinmune y estas infecciones, por eso es mejor ser prudente. ¿Y cuándo vuelva al colegio? Pues volverá cuando tenga un nivel de riesgo más bajo y desde luego con el mínimo nivel de riesgo posible. Debería llevar mascarilla, debería ser cuidadosa en cuanto sea posible y el gobierno debería facilitar distinguir entre el riesgo, que vengan los menores de 65 y el riesgo individual. Usted tiene una patología autoinmune, tiene 40 años, pero a lo mejor usted, aunque sea menor de 65 y tenga una profesión de las que tiene que volver ya, no debería de volver. Creo que tenemos que avanzar y hacer un cribado más fino y que solo con hacer este manejo poblacional, que es un poquito como el ganado, ¿no? Pues venga, las ovejas negras por un lado, las ovejas blancas por el otro, hay que afinar un poquito más a título individual, sobre todo con personas que tienen estas patologías. Y probablemente los médicos que llevan estas patologías autoinmunes van a empezar a empujar para que podamos definir cuál es el riesgo individual de estas personas. Esperemos un poquito. Pero ya veis que los casos clínicos, pues bueno, son complejos, ¿no? Y es difícil decidir, no qué sería lo mejor a hacer, sino qué es lo mejor que puede hacer ahora mismo. Con respecto a la prevención de adquisición y tener un sistema inmune fuerte, bueno, pues nos preguntan si hay alguna relación entre la vacuna de tuberculosis y el coronavirus, y si la tuberculosis latente es un factor de riesgo. Bueno, no hay mucha evidencia al respecto y parece ser que en algunas series se podía ver una pequeña protección en los pacientes que estaban vacunados de tuberculosis. Son datos precoces, es verdad que es un germen diferente, que sí que a lo mejor puede haber producido cierta protección cruzada, pero de esto no hay muchos datos, la verdad. No es una respuesta a la que pueda dar una respuesta sentada, la buscaré, es una de las preguntas que me guardo para mirar más adelante con detenimiento, pero pienso que es interesante saberlo, pero que no creo que haya una grandísima relación. En España no estamos viendo una gran diferencia, es decir, es que este señor sí que estuvo vacunado y este no estamos viendo. Carmen Vieito nos hace una pregunta que además nos ha hecho mucha más gente, que es la limpieza de la comida al llegar a casa. Bueno, habréis visto que hay muchas soluciones con lejía a baja concentración y que os recomiendo que miréis y que hay muchos vídeos donde os explican cómo prepararla con cuidado para no pasarnos. Y la limpieza de la comida pues tiene que ser, cuando lleguéis a casa tenéis que pasar las bolsas, definir una zona sucia de la cocina, ir sacando e ir limpiando producto por producto es un rollo. Y ahora nos damos cuenta, cuando había que limpiar la verdura y nos parecía pesado, ahora hay que limpiar los Tetra Bricks de leche también, ¿no? Pero hay que limpiarlo. Las cosas que sean muy difíciles de limpiar podéis dejarlas a la luz en la terraza unos días, un día, 24 horas, 12, 24 horas, y la luz tiene también un efecto virucida por la radiación ultravioleta, pero mi consejo es que lo limpiéis. Si estáis haciendo confinamiento en casa, sois un paciente de riesgo, solamente puede entrar el enemigo por la puerta. Zapatos, una zona sucia al entrar, al llegar a casa, intentar cambiarnos de ropa, intentar limpiarnos las manos cuando hemos hecho todo este proceso de los zapatos y de quitarnos la mascarilla y limpiar las cosas de la comida. Paloma Gil Fernández nos pregunta por qué hay que lavar la ropa a 60 grados. Cuando te lavas las manos con agua con jabón puede ser fría. ¿Por qué la ropa tiene que ser caliente? Bueno, el jabón no mata, no hace explotar al virus. El jabón tiene unas propiedades tensioactivas y hace que el virus por su propia partícula se elimine de las manos. Bajamos mucho la carga viral y lo eliminamos en la piel. Entonces, cuando ponemos el detergente de la lavadora, al principio, que son otro tipo de detergentes, que están hechos para tejidos delicados que no se estropeen mucho y que realmente no hay el efecto de frotamiento cuando nos lavamos las manos. Entonces pienso que en la ropa sí que tiene que ser a temperatura un poquito más elevada y una temperatura un poquito más elevada y en las manos pues es con agua fría, ¿vale? La vacuna de la gripe te hace más vulnerable, esta la hemos contestado. El aire acondicionado aumenta el riesgo de infección. Hay algunos estudios recientes muy interesantes donde veían que el aire acondicionado de los locales hacía que el virus se diseminara entre los que se habían contaminado en ese restaurante según dónde estaban colocados y dónde estaba la tobera del aire. ¿Eso significa que el aire acondicionado aumenta el riesgo? No, probablemente el aire acondicionado lo que hace es diseminar los viriones y las partículas. Tania Siret nos pregunta si creemos que los aparatos de ozono realmente pueden eliminar los virus de la ropa, zapatos y demás. Bien, los aparatos de ozono, si son de buena calidad, el ozono tiene un efecto desinfectante y virucida. Una cosa bien diferente es utilizarla a nivel del cuerpo, ¿vale? De eso no hay tanta evidencia científica. Y en esto yo os voy a decir que quiero encontrar el tiempo de hacer una revisión
porque yo además tengo la mente abierta a medicinas y a tratamientos alternativos, pero es verdad que hay que hacer un seguimiento cercano de estas cosas. Yo estoy día a día en la trinchera viendo pacientes y nos pasa una cosa a los médicos, y es que tenemos muchísima incertidumbre ya con los tratamientos que estamos dando. Incorporar tratamientos que tampoco tienen mucha evidencia en el virus y que no son tratamientos brutales, que digas es que esto tiene una efectividad maravillosa, como poner vitamina C intravenosa en dosis altas, que se ha utilizado en algunos hospitales, cómo utilizar el ozono, cómo utilizar otros tratamientos, pues nos produce más incertidumbre sobre una incertidumbre que ya teníamos, y además no sabemos cómo se van a mezclar los medicamentos con estos productos. En cuanto a terapias alternativas, todo lo que sean micronutrientes, pues vitamina D en dosis elevadas, hablamos de 4.000 unidades al día si la tenías baja, o de 2.000 unidades al día si no sabías cómo la tenías. Hay que ser prudente, hay 1.000, 2.000, pero si ya sabías que la tenías baja, entre 3 y 4.000 unidades al día para poder subirla. Y los niveles óptimos son de 60 a 80, no son a partir de 30. Esto es un dato que algún día lo revisaremos en profundidad para que lo veáis, pero que ahí a veces estamos equivocados los médicos. Entonces, bueno, pues hablamos de vitamina D, hablamos de omega 3, hay algunos hongos como reishi y cordyceps que aumentan las defensas, hay muchos suplementos que podemos tomar, pero son suplementos nutricionales que sabemos que no interaccionan mucho con los medicamentos, pero otros tipos de tratamientos son un poquito más problemáticos. No sé cómo estamos de mensajes, siguen llegando mensajes, esto es una locura. Sí, siento mucho, hay algunos que son muy largos y no me es fácil resumirlos para este contexto. Bueno, pues a lo mejor los largos, si no los podemos resumir para este contexto, pues yo intentaré darles algún tipo de respuesta contestando al correo. A muchos de vosotros he contestado, ya llega un momento que es imposible, sigo intentándolo, y cuando me pongo me descubro que llevo 1 hora y media ahí dándole a la tecla y no sé cómo, pero intento contestaros a todos. Bueno, vamos a seguir un poquito con otras fases del virus, ¿no? Decíamos síntomas, manifestaciones y criterios de gravedad. Y nos preguntaba Noelia Muñoz Delgado si había síntomas neurológicos fuera de la anosmia y ageusia, que es esta pérdida del olfato y del gusto, y el Guillain-Barré como consecuencia del coronavirus. Bueno, el Guillain-Barré, estamos viendo que en la parte neurológica hay algunas manifestaciones que dependen de 2 formas fundamentales. Una es esa tendencia a la hipercoagulabilidad y aparición de infartos. Hay más riesgo de infartos cerebrales, más riesgo de ictus, ¿vale? Y otra es que estamos viendo que las defensas alteradas, es un fenómeno clásico, producen más enfermedades autoinmunes. Guillain-Barré es un proceso con una base inflamatoria autoinmune y parece ser que sí que se asocia con un poquito más de frecuencia. Hay muchos virus que desencadenan o que pueden desencadenar brotes de Guillain-Barré. Nos falta mucho por saber. No sé si, Candela, tú sabes más algo respecto de esto. Realmente sí que se han dado casos de Guillain-Barré en este contexto, pero igual que con muchísimos virus. Es una reacción disinmune, es una reacción que el cuerpo genera a través del contacto con un virus y genera un ataque autoinmune. También se han visto otros síntomas neurológicos asociados, por ejemplo, la cefalea parece que también puede aparecer en un contexto de COVID, y la disgeusia sobre todo y la anosmia sí que claramente se ha visto muy relacionada. Perfecto. Bueno, o sea que sí que hay manifestaciones neurológicas, pues como decíamos, cuando desmontamos, cuando deconstruimos esta enfermedad, pues nos queda un mecanismo inflamatorio y un mecanismo vascular que acaban afectando a otras enfermedades en los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Y Javier García nos preguntaba si la ferritina alta produce una infección por coronavirus más grave. A ver si entiendo bien la pregunta, Javier. Si la pregunta es, ¿los pacientes que tienen la ferritina más alta les va peor el coronavirus? Sí, porque la ferritina aumenta cuando tienes una inflamación. Entonces, si yo estoy enfermo de coronavirus, me hacen una analítica y tengo más ferritina, es que estoy más inflamado. Otra cosa bien diferente es que de base tengas la ferritina alta, porque hay gente que tiene algunos genes, no todos, pero algunos genes de hemocromatosis, o gente que tiene un poco más de ferritina en sangre de forma crónica, no como una inflamación. Bueno, esta gente no tiene más riesgo. No es que como ya parto de un nivel de ferritina alto, se me va a disparar y entonces esto me va a producir más inflamación. No. Lo que sí que es verdad es que si partes de 1.200 de ferritina en vez de 200, pues cuando tengas una inflamación llegarás mucho más alto. Pero no es la ferritina el daño. El daño es la inflamación que hace que la ferritina se eleve. Entonces eso no te tiene que preocupar, Javier. La verdad es que esto ha sido una pregunta que se ha repetido en muchas ferritina, veces, ¿verdad? Sí. Es que es bastante frecuente que los pacientes tengan ferritina alta. Yo en la consulta, cuando veo a los pacientes, muchos de ellos tienen ferritina alta y bueno, pues no tiene mayor trascendencia. Si ya está muy alta, miramos si hay una hemocromatosis, que es una enfermedad que acumula hierro, es un problema genético, pero en general no suele ser problemático. Y la ferritina es un factor inflamatorio, es un marcador de inflamación. El paciente que lo tiene de forma crónica y no tiene mayor trascendencia, que no se preocupe. Con respecto a la hospitalización, a los tratamientos usados, a las evidencias precoces,
me preguntan, es una pregunta bastante preguntada, que si se comparte la forma de tratar coronavirus entre equipos y países, si hemos aprendido de los casos de Italia y China, y si los datos de China son fiables. Bueno, hay dos preguntas aquí. Uno es si hemos aprendido de los casos de Italia y China. Bueno, vamos a ver. En medicina siempre se comparten, pero hay que cuidar los egos de los autores, que tienen que engordar su currículum, y hay que cuidar las publicaciones científicas, que en las revistas pues tienen... Tú mandas la publicación a una revista, tú como autor no te pagan nada más que tener eso en tu currículum, pero la revista cobra por esos artículos. Y en este sentido, salvando distancias de países, egos y revistas, lo cierto es que estamos viendo una época que para nosotros es muy dulce, porque en cuanto buscas algo en internet o hay algún artículo en una revista científica de coronavirus, lo dan gratis. Los autores están compartiendo mucha información porque, claro, han visto el drama de lo que está ocurriendo y comparten lo que pueden. Y si no han compartido más, probablemente es porque no les ha dado tiempo aún ni a recuperarse del golpe tan fuerte, por ejemplo, en Italia. Toda la información que ha compartido China desde el principio es correcta. O sea, hemos visto que todo lo que nos dijeron los médicos chinos era tal cual nos lo venían diciendo. Estamos viendo lo mismo y muchos protocolos que ellos usaron al principio nos sirvieron, o nos mandaron cuando empezó aquí la cosa, nos sirvieron para ir trabajando y construyendo sobre esos andamios, ¿no? Sobre esos protocolos más iniciales que ellos habían hecho. Y tenían las mismas dificultades que nosotros, saber quién era positivo, quién era negativo, todo esto igual. En Italia nos ha pillado más de cerca y además con datos más precisos, pasando información mucho más concreta y con una forma de hacer medicina muy parecida a la nuestra, con lo cual son datos mucho más fiables. Por ejemplo, lo de la coagulación y los microtrombos nos lo han pasado a los italianos con una serie de autopsias que hicieron allí. Aquí en España se están haciendo cuasi autopsias, tomando biopsias y haciendo con ecografías y con tal. Están intentando hacerlo sin exponer mucho al riesgo a los patólogos. Y si los datos de China son fiables, pues bueno, vamos a ver. Creo que todos entendemos, y no podemos entrar en temas de racismo, cada país es cada país. Creo que todos entendemos que uno de los problemas que hemos tenido con esta epidemia es que empezó en China. ¿Por qué? Porque nosotros no nos los hemos creído. Pero no nos hemos creído porque nos ha hecho, pues esto se quedará allí como si estuviera tan lejos y estamos a un vuelo de distancia de cualquier ciudad del mundo casi. Y aparte los datos oficiales, pues bueno, sabemos que el país chino pues tiene un problema a la hora de comunicar, y es que tiene que pasar el filtro de los ministerios y tiene que quedar bien, hay un ministerio de propaganda. Entonces sabemos que todos los datos oficiales, a lo mejor la cifra de mortalidad, pues no la podemos creer. Pero la tendencia cuando hicieron determinadas medidas sí que es más fácil de creernos. Hay algunos estudios, como el de la doctora Lin, donde hablaba de cómo la cuarentena centralizada había hecho disminuir mucho los casos. Pues bueno, uno puede pensar, mira, a lo mejor había un factor de multiplicación de 10. Había 10 casos más. Bueno, pero la tendencia cuando hicieron estas medidas sí que bajó. Entonces, de algunos datos de China hay que cogerlos con cuidado, pero es cierto que los datos médicos, todo lo que nos ha pasado a los chinos a nivel de datos médicos es muy fiable y nosotros nos basamos bastante al principio en todo esto. Nos preguntan también si un doctor de medicina de urgencia extrahospitalaria, hablándonos de más evidencia u opinión de expertos sobre la farmacopea en este momento extrahospitalaria, ¿vale? Esto da para hacer un vídeo largo y además tengo un problema con esto, y es que una cosa es explicar los fármacos por encima, que cualquier médico que lo vea va a decir, pues vale, esto ya lo sabía, y otra cosa es entrar en detalle, que cualquier persona de la calle va a decir, bueno, este hombre se ha vuelto loco, ya a partir de la diapositiva 2 ya me he ido, ¿no? Entonces, para mí supone un problema y bueno, pues tengo que decir, pues de momento estamos intentando hacerlo de forma divulgativa para que lo entendáis y no vamos a entrar en esos niveles. Pero el tratamiento extrahospitalario, a día de hoy aquí nosotros estamos utilizando hidroxicloroquina y acitromicina. La evidencia no es fortísima de que disminuya la replicación viral, pero algo ayuda. Y no estamos haciendo de momento la utilización de corticoides fuera del hospital. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen neumonía están ingresando y los que requieren corticoides son los que están ingresando y además están bien inflamados en la analítica. Poner corticoides en la calle puede ser contraproducente y alargar la infección y tener contrapartidas. Entonces, tratamiento para la calle, hidroxicloroquina y acitromicina, nosotros de momento no estamos dando nada más. Digo nosotros, muchos hospitales de España compartiendo protocolos, en la calle no estamos dando mucho. Nos preguntan si, otra pregunta también, los corticoides sí o no en el hospital y en la calle. Beatriz Ávila González pregunta cuál es la razón por la que no se les prescribe hidroxicloroquina a las personas que lo están pasando en sus domicilios o aquellas a las que en consulta resultan sospechosas de coronavirus 19. Porque no hay para todos.
Además, de hecho, los pacientes que lo estaban tomando por un lupus, por otras patologías autoinmunes, han tenido que recurrir a 20.000 historias para poder conseguir su medicación y ir al médico del reumatólogo a que me ponga mi tratamiento de la rodilla, o al internista que me vea mi lupus y me haga un informe de que tengo que seguir tomando esta medicación. Entonces no hay. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues intentar darlo a los pacientes más graves que ya tienen una neumonía radiológica, y además se ha intentado pues que los pacientes se parecieran a estos de los estudios iniciales, que no eran grandes estudios, luego hemos visto que eran más bien flojitos, pero por lo menos aquellos pacientes estaban ingresados y tenían neumonía y parece que les iba bien, pues los médicos tenemos que hacer lo mismo a un ingresado que tenga neumonía, a ver si le va bien. ¿Se puede tomar en la calle? Se puede tomar en la calle. Si hubiera para todo el mundo, lo estaríamos dando en cuanto des con un test positivo, aunque estés en casa, probablemente lo daríamos. Aunque es cierto que las últimas evidencias hacen ver que a lo mejor esto solo vale para estadios muy iniciales, del día 1 al 5, del día 1 al 7, y la efectividad no es potentísima, ¿vale? Entonces, es un debate al que llegamos tarde. Antes te hubiera dicho no hay y todo el mundo debería tomar. Ahora te digo no hay. En los pacientes graves lo ponemos, en los pacientes de la calle no hay, y tenemos dudas, ¿eh? Entonces, hay dudas con respecto a esto. Ramón García nos preguntaba que en algunos estudios han visto que la hidroxicloroquina con acitromicina, cuando funcionaba, era cuando le añadíamos zinc. Bueno, pues muy bien, son series cortas, es una posibilidad, fisiopatológicamente tiene más sentido darlo con zinc, y es posible que a lo mejor los resultados que estamos viendo con hidroxicloroquina son porque no ponemos suficiente zinc. Pudiera ser. Nosotros no vemos una diferencia entre pacientes por el hecho de que tengan unos niveles ya endógenos en sangre de zinc más altos o más bajos. Probablemente los niveles que se han dado en estos tratamientos, en estos protocolos, son más altos, pero no creemos que vaya a marcar una grandísima diferencia, igual que con el lopinavir ritonavir, que era Caletra, que es un fármaco que ya usamos con el VIH. En ningún momento tuvimos la sensación de que fuese un grandísimo fármaco, pero vamos, es lo que teníamos. Pasamos a la siguiente parte, donde hablamos de tratamientos alternativos, ¿no? Y Marta Vidal nos pregunta: hasta hace poco personalmente estaba ayudando a fortalecer mi sistema inmune con un compuesto de equinacia, propóleo y tomillo, además de cúrcuma, y como yo mucha gente, con otro tipo de suplementos. ¿Es bueno tomar este tipo de suplementos o por el contrario podrían favorecer esa tormenta de citoquinas? Es una buena pregunta. Todos estos suplementos sabemos que son relativamente seguros y que a las dosis que las tomamos habitualmente no son un problema. Sabemos que mejoran la inmunidad, pero muchos de los fármacos y de los productos que mejoran la inmunidad, por ejemplo la vitamina D, lo que hace es mejorar la regulación inmune. No es que aumenten las defensas porque sí, nuestro cuerpo, cuando lo hace de una forma ordenada, lo que hace es aumentar las defensas de una forma ordenada. Y, por ejemplo, cuando damos vitamina D, suben las defensas, tenemos menos infecciones, pero tenemos menos brotes de asma, donde las defensas parece que están un poquito descontroladas, y de algunos otros problemas autoinmunes. Entonces, estos suplementos pueden ir bien. Mi consejo es que sí que los pueden tomar, todos estos suplementos que van bien para subir las defensas, y me gustaría tener el tiempo un día repasarlos, porque hay algunos que tienen más evidencia y otros menos, pero lo cierto es que lo que no sabemos, y por eso los médicos no lo estamos usando más, es qué mezcla tienen cuando un paciente a lo mejor grave ingresado, pensamos que es un tratamiento, todos estos suplementos, que va a tardar mucho en hacer efecto y en la fase aguda no nos sirven, y que además no sabemos qué interacción tiene con los fármacos. Porque cuando uno toma homeopatía, pues la homeopatía no se mezcla con nada, porque apenas hay nada. Pero cuando uno toma un suplemento, esos son moléculas químicas que tienen un efecto y que se pueden mezclar con fármacos, y hay que llevar cuidado. En general, los médicos no estamos ahora mismo utilizando muchas terapias alternativas, porque bastante alternativo es todo lo que estamos haciendo ya. No hay muchísima evidencia de todo esto, y cuantas más cosas nuevas ponemos, ya no sabemos qué es lo que le sienta mal al paciente, qué es lo que le sienta bien. Es un poquito complicado, y ninguno de los tratamientos alternativos ortomoleculares ha demostrado unos efectos brutales. De decir, oye, esto, mira, da igual, hay que probarlo porque es fantástico. Se habla de la vitamina C en altas dosis intravenosas, que tiene un efecto virucida, y es diferente de tomar algo de vitamina C para no coger infecciones en invierno. No está muy claro que tomar algo de vitamina C prevenga. Sí que parece ser que cuando uno tiene la infección, tomar vitamina C puede acortar la duración. Hay estudios que no acaban de dejarlo del todo muy claro, con lo cual ya vemos que el efecto no debe ser súper potente cuando no está tan claro. Y sí que es cierto que tomar vitamina C a dosis altas, 1000 miligramos al día, todos los días, puede llegar, aunque es un antioxidante, puede llegar a producir el efecto contrario y producir prooxidación.
Nosotros hemos visto en pacientes a los que hemos medido el estrés oxidativo en sangre que estaban más oxidados por el hecho de tomar vitamina A o vitamina C en altas dosis. Entonces, cuidado con los antioxidantes, dosis suaves pueden ser de ayuda, sobre todo en fases de enfermedades agudas, pero añadir todos estos productos sin estudiarlos adecuadamente es un poco problemático. Un día hablaremos de esto porque hay algunas que sí que merece la pena, como vitamina D lo hablábamos, y otros que no tanto. Y me preguntan por el dióxido de cloro y el MMS. ¿Qué evidencia hay de ello? Pues vamos a ver, no hay mucha evidencia. Partiendo de que es un fármaco o que es un producto que pudiera convertirse en tóxico ya solamente con el contacto del ácido del estómago. Hay bastante cosa que leer y bastante cosa que mirar e indagar a fondo. A día de hoy, ¿yo qué os diría en este contexto que os digo? Bueno, pues soy un médico hasta donde sé y con lo que sé. Yo esto no lo usaría. No sabemos qué interacción puede tener con otros fármacos, no sabemos si es tóxico. O sea, nosotros los médicos lo que estamos haciendo es utilizar fármacos que ya sabemos que no son tóxicos y que llevamos muchos años usándolos, sabemos usar las dosis, sabemos cómo usarlo y sabemos cómo está fabricado y lo estamos usando para el coronavirus. Con respecto a esto, oye, pues que el dióxido de cloro, el MMS, me han dicho que es milagroso. Ojo con los mensajes. A mí me pasa una cosa, y es que cuando me mandáis mensajes, y hay gente que me pregunta, oye, ¿y este tratamiento, y este suplemento, como nos preguntaban antes? Vale. Pero que me lleguen mensajes con parrafadas, pontificando y haciendo cátedra de un producto, y me lleguen por diferentes vías, e insistentemente todos los días, me hace dudar de que no hay una estrategia comercial detrás empujando. Hay gente que crea estrategia comercial detrás, y me hace dudar mucho, me pone siempre un poquito en alerta, ¿no? Entonces, con todo esto, no lo uséis. Y los médicos no somos tan tontos de si no funciona, no usarlo. Lo que sí que es verdad es que hace falta más estudios. Nosotros, para que lo entendáis, no estamos usando ningún fármaco nuevo, salvo Remdesivir, que estaba ya en utilización. Ya estaba en fases previas, ya se ha estudiado con humanos, está a mitad de estudiar, por decirlo de alguna forma. La parte de la seguridad de los estudios ya lo tenemos, pero no estamos usando ningún fármaco que sea nuevo, porque no estamos ahora para probatinas. Entonces no utilicéis este tipo de productos. Yo lo revisaré, de verdad, si tengo tiempo. Y si lo reviso y veo que de verdad hay motivos para tomarlo y tal, os juro que haré difundir estos vídeos, aunque sea un vídeo en el que tenga que salir vestido de Superman para que lo veáis y os toméis el MMS, pero de momento no os lo toméis. Puede ser tóxico, de verdad. Cuando vemos otro tipo de preguntas, pues con respecto a la inmunidad, nos preguntan lo de los test, que lo de los test es un follón, ¿eh? Bueno, para que veáis, nosotros, uno de los problemas que tenemos ahora todos en los hospitales es que el paciente ingresa y que no sabemos si es positivo, es fácil, pero si es negativo es muy difícil quitarle la etiqueta, porque tiene una imagen de posible neumonía en la radiografía y entonces ¿quién es el valiente que le quita la etiqueta y lo desaísla y si luego sale positivo? Hemos tenido casos que al principio salía negativo y luego era un positivo. Y el otro día un compañero me mandaba un WhatsApp que va corriendo por ahí, que a lo mejor a algunos ha llegado, que es el de la clasificación de enfermedades, ¿no? Por la nueva clasificación de enfermedades con respecto al coronavirus. Y estaba infección por coronavirus probada, infección por coronavirus posible, probable, que el médico lo sospecha pero no se sabe, infección por coronavirus que el familiar cree que lo tiene, infección por coronavirus que el vecino cree que la tiene. O sea, al final hay muchas clasificaciones para diagnosticar esto, es muy complicado. Nos preguntan si es posible la reinfección o si es que no se llegan a curar. ¿Qué ocurre con las personas que han tenido una PCR positiva, pero luego la serología, lo que decidiría si nosotros hemos pasado la infección o nuestro cuerpo ha respondido, negativa? Puede ser que la sensibilidad nos lleve a cometer errores. ¿Es posible que sigamos manteniendo una infección de bajo grado y transmitiendo? ¿O es que incluso pudiéramos ser vectores? Nosotros ya lo hemos pasado, estamos libres, pero tenemos algo de virus ahí. Bueno, pues lo cierto es que nos faltan respuestas todavía. Esas PCRs hay que tener en cuenta. La PCR, nariz, garganta, nos dice si hay virus o no, pero puede errar diciéndonos si hay un trozo de virus que no funciona. Y la serología nos dice si nuestro cuerpo ha montado una respuesta o no, pero puede errar porque no sea suficientemente sensible, porque no mida nuestros anticuerpos y también puede ocurrir que no hayamos desarrollado nosotros anticuerpos. Poniendo un poquito todos estos esquemas en conjunto, pues bueno, la hipótesis más fuerte ahora mismo es que cuando uno se ha limpiado del todo el virus, ya han pasado esos 15 días que uno ya dio negativo y da positivo, es que probablemente queden todavía restos virales por acabar de expulsar. Si esos restos virales son trocitos no infectivos, como un coche sin ruedas, o son algunas partículas de virus que quedan cuando toda la fiesta ha acabado, como si uno se imagina una discoteca, cuando toda la fiesta ha acabado siempre quedan 2 o 3 grupúsculos, y aunque se ha vaciado la discoteca, al final tiene que ir el de seguridad a echarlos.
Pudiera ser algo así, que en algunos celulitas quedan algunos cantones de virus todavía que se está resistiendo y nuestro cuerpo está acabando de expulsarlos y estamos emitiendo virus contagiosos pasados unos días. Pudiera ser, por eso a día de hoy recomendamos una cuarentena, aunque uno ya haya dado negativo en la PCR, una cuarentena de 15 días. Y a lo mejor en un futuro vemos que hay gente que tiene que estar más tiempo. Es difícil. También existe la posibilidad de que uno sea un portador asintomático o que tenga una infección crónica latente. Os explico un poquito de qué va esto. Esto es que nuestras defensas han limpiado el grueso de la infección, han echado el virus fuera, pero en algunos focos, pues por ejemplo las glándulas salivales, en la garganta, que es un poco la puerta de entrada, la infección está contenida, no se permite que pase, pero hay una pequeña reproducción y una pequeña eliminación de virus. Si eso es suficiente para contagiar, o simplemente es una cosa que podemos medir, pero que no tiene una trascendencia clínica, está por determinar. Pero lo que sí que tenemos claro más o menos es que el paciente que desarrolla anticuerpos, que son la mayoría, se desarrollan anticuerpos. A lo mejor el test no es suficientemente bueno y no los mide, pero sí que hay algunas series donde hemos visto que los pacientes hacen anticuerpos habitualmente y 70% al mes los tienen medibles. Entonces, bueno, pues hay que ir atándolo todo esto. ¿Qué significan esas PCR negativas y positivas? Pueden ser restos, pueden ser una eliminación que va haciendo picos y valles y los picos marcan positivo y los valles marcan negativos. Queda mucho por conocer. Nos pregunta el doctor de la Iglesia. Siguiente. Sí, él sobre esto que está comentando justo, pregunta si esto implicaría que dado que pasado X tiempo de la infección habría que repetir la PCR. Entiendo que se refiere a si debemos de estar repitiendo constantemente PCRs. Claro. Bueno, existe la posibilidad de que hayamos pasado la infección, nosotros ya seamos inmunes, pero el virus sea capaz de entrar en nuestro organismo, tener una mínima replicación en células de faringe, glándulas salivales, donde hay bastante ECA2, que es donde se enganchaba, enseguida nuestras defensas vayan allí a pararlo y lo anulen, pero en ese pequeño ciclo a lo mejor podemos tener portadores de una pequeña carga viral o incluso vectores de una pequeña carga viral. Por eso están intentando recomendar que, aunque lo hayamos pasado, pues si hemos de llevar mascarilla, que la llevemos todos. No está nada claro que una persona que ya lo ha superado no pueda contagiar. Y este es uno de los motivos por los que cuando ya hay inmunidad poblacional, pues al final como al virus le cuesta tanto de reproducirse, pues a lo mejor todo el mundo tiene un poquito de virus de la gripe, pero es tan poquito y tú ya lo has pasado que no se contagia. Hay que tener más datos acerca de esto. Pero yo creo que repetir cada X tiempo el PCR pues es un problema logístico. Que estaría bien hacer un estudio, sí, pero logísticamente es muy complicado. Si ya estamos teniendo problemas para confirmar un primer caso, pues imagínate para ir repitiendo PCRs. Luis Vega comenta que tiene la IgM positiva, la IgG positiva y la PCR negativa. ¿Esto significa que pueden estar con su familia o todavía puede infectarles? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos estrategias. Imaginemos que no tuviéramos la serología. Ya he pasado la infección, tengo la PCR negativa. ¿Puedes infectar a tu familia? Sobre el papel no. ¿Puede ser que dentro de 2 días des positivo? Pudiera ser. Por eso se recomiendan 15, 20 días de estar en un aislamiento cuando ya lo has pasado. ¿Qué nos dice su IgM, la IgM de Luis? ¿Qué nos dice la IgM positiva? Que ha pasado la infección aguda y como no sabemos el título, no sabemos los niveles, no sabemos si está subiendo, si está arriba del todo o está bajando. Si él ya lo ha pasado, está recuperado la PCR negativa, pensaremos que esa IgM positiva son ya los últimos coletazos de lo que le queda a la fase aguda. Mi consejo con estos marcadores, pues de momento que sea prudente, que sea cuidadoso, con esa PCR negativa probablemente no contagie, pero queda mucho por saber. Entonces, bueno, pues ser cuidadoso. Ser cuidadoso pues en casa, no estar con un contacto muy directo con la familia si es que esa familia tiene riesgo. Ahora me dices, mi familia probablemente ya lo ha pasado porque estábamos todos juntos. Bueno, pues la PCR negativa, compórtate normal. Mi familia tiene altísimo riesgo, mi mujer padece una leucemia y tiene quimioterapia. Pues entonces, Luis, sé tan cuidadoso como si no lo hubieras pasado por lo menos 15-20 días. Ahora vamos a pasar a la parte de aislamientos por infección, portadores. Tanto José Bola como Gabriel Tanaka te preguntan, pues en pacientes que no han tenido, no se les ha hecho ni el test serológico ni la PCR, ¿cuánto tiempo después de que pasen los síntomas deben estar sin relacionarse con la familia? Vale, con los aislamientos domésticos yo siempre intento que tengamos 4 conceptos claros o unos conceptos claros. Y es, 1, ¿cómo de efectivo va a ser el aislamiento? Uno tiene posibilidad de aislamiento real en casa. Tengo una casa con 2 pisos, yo me voy a subir al piso de arriba o al revés.
o vivo en un piso de 40 metros cuadrados donde lo del aislamiento lo que vamos a hacer es algo casi imposible, compartiendo el mismo baño, compartiendo el mismo pasillo, la habitación. Entonces, si es factible, pues uno se lo empieza a plantear. Si no es factible, la posibilidad es irse a vivir a otro sitio o irse a buscar otro sitio. Entonces, ¿es factible o no es factible? De una forma real. Número 2. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de mi familia? Oye, somos una familia, marido 42 años, mujer 38 y tienen 2 niños. Y viven en un piso de 70 metros cuadrados. Y todos están sanos y saludables y el marido lo ha pasado. Lo ha pasado y por algún motivo lo han diagnosticado con una PCR o lo han diagnosticado sin una PCR. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues probablemente no pueda hacer nada. En un piso pequeño que no va a poder montar un aislamiento real, y si han estado viviendo juntos todos los días hasta que él se ha puesto enfermo, probablemente los demás lo tengan. Ahora si me pones un caso grave en una familia que no estábamos juntos porque yo estaba de viaje, viene el padre o se ha infectado, ¿cuánto tiempo puede estar sin volver a contactar? En ese primer contacto en el que sí que llevaría el virus, pues por lo menos 15 días. 15 días desde que los síntomas se han acabado. ¿Vale? Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar los sanitarios sin ver a nuestros familiares? Bueno, pues los familiares vamos a estar bastante tiempo sin ver a los sanitarios. De hecho, había un caso que íbamos a comentar, a ver si soy capaz de ponerlo, bueno, y si no, os lo cuento, y así no mareo. Y me contaba, es una pediatra de Barcelona, de un centro solo de Barcelona, y que visita niños. Y dice, no veo a mi madre desde que tiene 80 años, desde el 9 de marzo, que fue su cumpleaños. Mi madre es obesa y tiene una hipoventilación alveolar y un principio de Alzheimer. Está en casa y me pide mucho que vaya a verla y que no estoy yendo, ¿no? ¿Sería posible irla a ver el Día de la Madre? Yo estoy asintomática. Se refiere a ella, a la médico, ¿no? Solamente tuve en marzo un poco de dolor de garganta que me duró bastante, pero sin más. Ahora estoy bien. Solemos turnarnos en ver respiratorios una vez a la semana, si es posible, entre todos los médicos. Y el lunes se reincorpora una pediatra que ha dado PCR en varias ocasiones. Bueno, pues querida compañera, no puedes ir a ver a tu madre. Si tu madre no lo ha pasado, si tu madre tiene esa infección que me dices, que hipoventila a nivel alveolar, que tiene obesidad, que tiene Alzheimer, no vayas a verla. Y te lo digo con el corazón en un puño. No vayas a verla. Si le pasa algo, te vas a sentir fatal. Otra cosa es que no estuviera bien atendida. Que no está bien atendida. Es que mi madre está sola en casa y alguien tiene que llevarle comida. Pues hay que ir a verla. Y correr el riesgo y ser muy cuidadoso. Pero por muy cuidadosa que seas, a no ser que vayas con un EPI y vayas con una escafandra de arriba abajo, es muy fácil. Y además, yo no sé hasta qué punto, si una persona padece Alzheimer, y tú sabes mejor que yo cómo está tu madre a nivel intelectual, pero si padece Alzheimer y apareces en casa con un EPI disfrazada de arriba abajo y no le vas a dar un abrazo y tu madre lo va a entender, no sé. Yo entiendo que además la mujer, como no es capaz de entender la situación, pues que esté todo el rato pidiéndote que vayas. Es muy complicado. Los sanitarios somos los últimos que vamos a ver a nuestros familiares. Y todos lo tenemos claro desde el principio. Es muy duro. ¿En qué situación me plantearía yo poder ir a ver a tu madre? Si te hacen una serología, ya estás inmunizada y pasas una semana de lavado. Una semana en la que no veas pacientes con coronavirus o estés absolutamente bien protegida y tú sabes que, oye, ya han pasado unos días, sé que no me he contagiado en estos días y además sé que soy inmune, que yo no tengo virus para ir echándole. Semana de lavado con serología IgG positiva, lo intentaría. Si no, no vayas. No vayas porque no va a funcionar y la sensación que te va a dar a ti y el miedo que le va a quedar a ella va a ser peor. Y me duele decírtelo. Yo ya sé que a mis padres no sé cuándo los voy a ver. Y dado que vamos a tener goteo de casos en verano, pues no lo sé. A lo mejor este año no los veo. Ya veremos. Esperemos que todo vaya bien y que todos podamos en algún momento ver a nuestros familiares, pero los sanitarios ya sabemos que lo nuestro va a estar complicado. Bueno, seguimos con preguntas. Sigue tú, si quieres. Bueno, yo quería preguntar, bueno, yo no, Alejandro Poal te ha preguntado si tienes datos fiables de la evolución y pronóstico de los asintomáticos. Bien, los asintomáticos estamos viendo que el pronóstico es bueno. Los pacientes que lo pasan de forma asintomática tienen menos carga viral, no porque se hayan contagiado menos, no hay que interpretarlo al revés, tienen menos carga viral cuando lo vamos midiendo en los enfermos, porque sus defensas son capaces de controlar más al virus y acaban de eliminar virus antes
y tienen menos, desde luego menos secuelas porque no ha habido toda esa inflamación pulmonar, mucho menos riesgo de complicarse. ¿Hay algunos asintomáticos que se han complicado bruscamente? Puede ser, es extraño. Y probablemente estos casos, cuando los analicemos luego con más detalle, sean pacientes periasintomáticos, ¿vale? Que a lo mejor sí que tenían algunos síntomas menores y que tenían mucha disnea y no se habían dado cuenta. Sí que es verdad que cuando el único síntoma es la disnea, el ahogo, que no hay suficiencia respiratoria, hay algunos pacientes que no lo notan. Los médicos nos da la sensación de que los pacientes, algunos, están saturando de oxígeno muy mal y no lo notan. De hecho, algún artículo reciente defendía la posibilidad de comprar oxímetros como una especie de termómetro para, oye, si uno tiene un poquito de molestia de garganta, controlarse en casa. Yo no lo descarto y no hay que ir corriendo a los supermercados ni ir corriendo a comprar un oxímetro. Y desde luego, si nos van a cobrar un precio exagerado porque ahora hay mucha demanda, por encima de 30-40 euros no merece la pena comprar un oxímetro. Pero mi consejo es que con calma, con tranquilidad, de aquí a otoño, porque va a ser difícil ahora que haya algún otro problema grave tal, pues no pasa nada si nos vamos haciendo con un oxímetro. Luego hay que saber interpretarlo, pero no es una prueba difícil y podría ser una especie de termómetro de cómo estamos saturando el oxígeno. A lo mejor las autoridades dicen que no hacen falta como las mascarillas, tal. Yo os doy los consejos que creo buenos para vosotros. Ya entiendo que no será fácil conseguir oxímetros para todo el mundo y que todo el mundo no se lo puede permitir, pero creo que es como un termómetro para saber la saturación de oxígeno y que si lo tenéis en casa vais a estar mejor monitorizados y ante la duda es muy fácil de comprobar que vuestro oxígeno está bien. A lo mejor alguien dice que soy un irresponsable por dar este consejo. Yo os lo aconsejo a cada uno de vosotros. El mundo no es ideal y no hay oxímetros para todos. Bueno, pues con calma, no vayáis corriendo si estáis bien. No hace falta correr, pero con tranquilidad a lo largo de los siguientes meses, en algún momento, oye, pues parece que ahora sí que hay en Amazon, no, donde sea, y lo conseguís. ¿Vale? Yo creo que sí es una buena idea tener uno en casa. Y luego hay una pregunta aquí de María Jesús Esparcia. Perdonad que esto lo hemos escrito muy rápido mientras que íbamos viendo el timeline de los mensajes pasar. María Jesús Esparcia nos dice que en profesionales sanitarios que han tenido un cuadro leve y moderado pasado en casa y que persistentemente tienen la PCR positiva después de un mes y medio de la primera, ¿está aquí indicado hacer carga viral o estudio de anticuerpos para valorar la reincorporación del trabajo? ¿Habría que esperar a negativizar para incorporarse a trabajar? María Jesús, te entiendo, estar deseando volver a la trinchera, pero tienes que esperar a que la PCR sea negativa. No sabemos si eso es un coche sin ruedas o un coche con ruedas preparado para infectar. Y ya lo sé. Además, tengo varios compañeros que están en casa, están muertos de rabia de no poder estar ayudando y peleando a sacar esto, pero mientras que tengan la PCR positiva, sobre el papel y hasta donde sabemos, puedes infectar. Y los pacientes son lo primero. Lo siento. En estos casos, ¿el sistema inmune es funcionante o se considera que hay un déficit en la respuesta frente al virus? No lo sabemos. Vemos que hay algunas variantes genéticas que se asocian con estar más tiempo con el virus, los casos más graves se asocian con estar más tiempo eliminando virus y a lo mejor ni siquiera eliminas virus, sino que eliminas restos. Hay muchos datos por saber todavía, pero sobre el papel tú sigues siendo contagioso. No puedes ir. Si te hicieran una serología y saliera, imagínate, sale IgG positiva, IgM negativo, significa solo tienes anticuerpos de memoria, ya está pasado y hace mucho y ya no tienes una infección aguda. Bueno, pues a lo mejor eres portadora. Y son cosas que todavía no sabemos y no podrías reincorporarte. Es una pena, ¿eh? Es una pena. En estos casos, el sistema inmune es funcionante. Esa ya la he leído. En caso de un nuevo contacto con el virus, muy probable siendo profesional sanitario y más en el ámbito de atención primaria, ¿podría desarrollar un nuevo cuadro clínico de mayor intensidad al incrementar la carga vírica? No. Tus defensas ya conocen al virus y en todo caso si presentase un cuadro sería un cuadro leve. Las variaciones entre virus que estamos viendo son variaciones menores que puede ser que sí que condicionen que algunas cepas sean un poquito más agresivas que otras, pero no son lo suficientemente grandes como para que nuestras defensas no lo reconozcan. Sí que estamos viendo casos de gente que se cura, da negativo y al tiempo da positivo, pero no estamos viendo casos de gente que se cura, se va del hospital y vuelve a ingresar porque tiene otra vez síntomas u otra neumonía. Parece ser que no estamos viendo reenfermos. Sí que estamos viendo reinfecciones o casos positivos que no sabemos muy bien cómo interpretar. No creo que sea un problema, pero inevitablemente cuando vuelvas al trabajo te proteges para intentar evitar ya no solamente que tú puedas coger carga vírica, sino que puedas funcionar como vector. Que un paciente te lo pase a ti no te va a hacer nada, pero tú se lo pases a otro paciente, ¿vale? Pasamos a la siguiente sección, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de la vacuna y tratamiento profiláctico. Te preguntan si se puede hacer una vacuna con virus atenuados para el COVID.
Se puede, están en ello, hay varios tipos de vacunas. Realmente el tema de las vacunas es mucho más complejo del que nos pensamos. Y cuando miras todos los tipos de vacunas que hay, pues bueno, había muchas dudas de si iban a ser capaces de hacer una vacuna para coronavirus, porque son unos virus poco inmunógenos. De hecho, los cuadros, ese 20-25% de los catarros comunes que produce coronavirus, pues parece ser que los vamos repitiendo cada 2-3 años. Y que probablemente este coronavirus también sea de estos que se incorpore al catálogo estacional, al grupo de virus que se van repitiendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque produce una inmunidad que va decayendo con el tiempo. No es como la vacuna de la polio, como otras vacunas que son muy inmunógenas. Entonces, ¿se puede hacer una vacuna con virus atenuados? En los primeros estudios están viendo que sí, que era una de las dudas que teníamos. ¿Cuánto durará esa inmunidad? No lo sabemos. Pero si dura para tener que vacunarnos cada año o cada 2 años, pues ya nos hará un papelón. Había otra pregunta. Sí. Que hablan de unos donostiarras, un saludo, Donosti, que refieren que sus amigos en Francia les han dicho que a final de mes se va a aprobar una vacuna en Francia. Puede ser, estamos con ensayos clínicos y cuando uno escucha, están haciendo ensayos clínicos multicéntricos o internacionales, pues se están probando. Pero probar una vacuna no significa que vayan a probar en una región de Francia a vacunar a todos a ver qué pasa. Lo probarán con determinados pacientes en el contexto de un estudio clínico y ya veremos si esa vacuna en concreto funciona o no. Y había una pregunta más. Sí, Marian te pregunta que ya está vacunada de la gripe desde hace muchísimos años, todos los años, del neumococo y este año en noviembre del Prevenar. ¿Que esto puede prevenir o por lo menos influir positivamente para las formas más graves del coronavirus? Vamos a ver. Yo no creo que exista una reactividad cruzada. La reactividad cruzada existe cuando hay fármacos que son muy parecidos y yo soy alérgico a uno y soy alérgico al primo, ¿no? O cuando cojo una infección de un germen y soy un poquito más inmune al primo. Por ejemplo, estamos viendo que pacientes que pasaron MERS sí que tienen cierta protección frente al que es un primo del coronavirus de este año, sí que tienen cierta protección. Pero estos otros dos vacunas de las que me habla, la gripe, aunque parezca parecido, es un virus completamente diferente, y el neumococo es una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que nos protege de la coinfección? Y de esto nos faltan datos, ¿eh? Todavía no sabemos qué pasa cuando uno ha cogido el coronavirus y además ha cogido un cuadro catarral, de los normales, o uno ha cogido el coronavirus y además ha cogido una gripe, porque esas coinfecciones probablemente, si ya había una tormenta de citoquinas, esto ya es un cataclismo de citoquinas. Entonces sí que te están protegiendo esas otras vacunas en tanto en cuanto te protegen de que no cojas, o si la cojas sea más leve, una infección que junto con el coronavirus podría hacer un desastre, ¿no? Pasamos ahora a medidas para la vuelta a la normalidad. Y aquí tenemos varias cositas porque sí que este tema es muy preguntado. Sí. La gente tiene muchas dudas sí. y mucha... Sí. Bueno, yo pienso que con la vuelta a la normalidad tenemos que intentar las medidas que da el Estado, con un marco general, individualizarlo. Y si somos gente de más riesgo, pues seamos sensatos. Y hay que tener también en cuenta que hay algunas recomendaciones que nos dicen es que no hay suficiente evidencia de... Ojo, también nos han estado diciendo mucho tiempo que no había suficiente evidencia de que las mascarillas funcionaban. Estas afirmaciones no son del todo falsas, pero pueden no ser del todo verdad. No hay suficiente evidencia de que utilizar mascarillas proteja a la población de la infección por coronavirus de 19, por COVID-19. No. Ya, pero las mascarillas funcionan. Esa es otra pregunta. A veces los médicos nos agarramos y nos ponemos finos y decimos, o los médicos o los gestores o la OMS se ponen finos y dicen, bueno, es que la evidencia todavía no es concluyente en esta epidemia en concreto, en este país en concreto, en esta población en concreto. Pues es cierto. Pero las mascarillas funcionan bajando el riesgo y lo que hay que tener en cuenta es qué cosas buenas aportan, qué cosas malas podrían aportar e intentar ir balanceando para tomar las decisiones, porque nunca, en esta crisis estamos arreglando el avión en pleno vuelo, nunca vamos a tener toda la evidencia que necesitamos. Vamos a intentar individualizar y lo vemos. Aprovechando que estás comentando lo de las mascarillas, María Ángeles pregunta que si nos ponemos una mascarilla quirúrgica al revés protege más al que lo lleva. Y una mascarilla FFP2, hasta la siguiente vez que se pone, ¿qué hacemos con ella? ¿La ponemos al sol? ¿Se pueden descontaminar? Vamos a ver, con las mascarillas hay que tener en cuenta, la mascarilla quirúrgica normal está hecha para no contaminar el campo quirúrgico. Tiene un poquito más de eficiencia no contaminando al de enfrente, no contagiando que contagiándonos. ¿Y si la llevo al revés? Bueno, es que probablemente no es tanto una cuestión de que haya una telita y la telita de fuera sea más protectora. Es que más bien es un tema de por dónde pasa el aire. De hecho, las mascarillas FFP2 lo que hacen es que se acoplan mucho más a la cara.
Las mascarillas quirúrgicas lo que hacen es poner un paño delante de la boca que se sujeta con unas cuerdecitas para que cuando uno está operando no caigan microgotas y no exhale uno encima de la cirugía. Entonces, algo protege y protege más al de enfrente. Las mascarillas FFP2 son unas mascarillas que van mucho más apretadas a la piel, que por eso los enfermeros salen con estas marcas, los enfermeros, los médicos, el personal sanitario sale con estas marcas, porque aprietan mucho de tal forma que uno tiene que respirar a través de la mascarilla. Con la mascarilla quirúrgica, aunque te la pongas al revés, cuando tú respires hondo notarás que el aire corre por los bordes, porque esa mascarilla no tiene esa forma anatómica ni tiene esa tensión. ¿Te la puedes poner al revés? Te la puedes poner al revés. Lo que sí que es verdad es que la FFP2, FFP3 son muy bonitas, son muy aparatosas y muy molestas de llevar, pero no protegen a los demás. Y probablemente la solución ideal en un entorno donde estuviéramos todos juntos es que todos lleváramos mascarillas quirúrgicas de tal forma que la mía os protege a vosotros y a mí un poco, pero como todos me protegéis a mí también, al final el contagio es más bajo. Hay una protección grupal. Te preguntan también si es realmente eficaz que los niños lleven mascarilla. Bueno, el problema de que alguien lleve mascarillas, sean niños o no, al final los niños, pues depende, hay edades y edades, pero el problema de si las mascarillas son efectivas es qué hacemos con la mascarilla. Hay que tener en cuenta que la mascarilla es una pantalla. Yo cuando acabo de pasar visita, aunque llevo la pantalla y todo, yo me quito las gafas a sabiendas de que todas las gafas están cubiertas, pero es que cuando me quito la mascarilla solo escojo de las cuerdecitas de detrás, que es la zona menos contaminada, y todo el frontal de la mascarilla está sucio. Entonces las mascarillas hay que tener un cuidado porque si lo que estamos es todo el rato tocándonos la nariz, tocándonos la cara, recolocándonosla, si nos la ponemos mal, ahora me lo cuelgo, ahora me lo cuelgo, me la pongo en la barbilla, me lo subo al pelo, al final lo que estamos haciendo es un producto que se contamina, restregarlo por la cara. Entonces los niños, si saben usar la mascarilla, cuando vayan a sitios concurridos, que se la pongan. Hoy decían en el gobierno que a partir de los 3 años, bueno, pues es lo mismo. Si yo tengo un niño de 5 pero es un trasto, pues la mascarilla no sé cuánto papel le va a hacer. Si tengo un niño de 4 pero es súper conforme y le ponemos la mascarilla y se la deja y no se toca, pues en esas exposiciones merece la pena que la lleven. Muy bien. Ahora, pasando a esta parte, te preguntan, pues que en vídeos anteriores se ha comentado esto y les crea dudas sobre si lo del desconfinamiento, empezando por sitios con muchos casos o pocos. Ya, el desconfinamiento, vamos a ver, lo que hay que entender es que no es el sitio donde menos casos ha habido, no es por donde primero hay que empezar tranquilamente. Y no es el sitio donde más casos ha habido, donde peor. Hay que entender qué es lo que viene después. En el último vídeo hablábamos de que después de esto, después de esta fase de mitigación, hay que encerrar el genio en la botella, pero volvemos a la fase de contención. Entonces, si usted me dice, vamos a volver a una fase de contención buena, donde vamos a hacer un buen control de los casos, un buen trazamiento y lo vamos a controlar todo bien, pues podemos volver todos a la vez. Ahora me dice, no, vamos a volver por grupos poblacionales, menores de tanto, trabajos así, los niños luego, las universidades después, vamos a volver por grupos. Pues las poblaciones donde ha habido menos casos son las poblaciones donde hay más gente susceptible de pasar la infección. Entonces no se trata tanto de cuántos casos han pasado o no, aunque si vamos a lo bruto, ¿dónde hay menos riesgo de que haya una epidemia? Allá donde hay más supervivientes de la enfermedad, porque ya lo han pasado y tienen inmunidad y el virus corre menos por ello. A lo mejor corre algo, pero corre menos seguro. Hay mucho por saber, pero es muy probable que corra menos, ¿vale? Entonces, si me dice, vamos a soltar a lo bruto, ¿dónde? Pues, ¿dónde va a haber menos riesgo de que haya una nueva cataclismo? Pues probablemente en comunidades autónomas que han pasado muchos casos, en un Madrid, en un Barcelona. Ahora si me dicen, vamos a controlar, pues controlar será más fácil y más sencillo en las zonas donde ha habido menos casos. No sé si me explico. Quiero decir, no es lo mismo cuántos casos ha habido, pues si ha habido muchos casos es que quedan más inmunes. Si ha habido pocos casos es que hay más gente susceptible de coger la infección. Todo depende de cómo de bien lo vayamos a controlar. Esto, con respecto a esto, Chema Dorado comenta que en los pueblos pequeños hay pocos casos y que si esto se va a tener en cuenta para el desconfinamiento progresivo y que habrá que limitar, por tanto, los desplazamientos a estas zonas. Con respecto a esto también es que en otros sitios preguntan, dicen, a ver, en mi pueblo no hay casos, entonces ¿por qué no nos dejan a nosotros salir y lo que limitan es que venga gente de fuera? Bueno, pues este es uno de los problemas que estamos teniendo, de tomar medidas que son iguales para todo el mundo sin poder individualizar. Yo no sé si es mejor el funcionamiento de un Estado centralizado o descentralizado, no lo sé.
Pero lo cierto es que en todo este tiempo, estos años atrás, ya teníamos un funcionamiento muy descentralizado, donde cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento tenía su conocimiento de dónde estaban sus parques, todo estaba muy regulado a nivel local. Y ante esta crisis, pues hemos querido tomar otra vez decisiones a nivel central. Y el problema es que las decisiones centrales son así. No se puede salir más que de 8 a 10 con los niños. Pero uno se ve en un pueblo, a lo mejor, donde hay 100 habitantes, o como en mi pueblo, que tiene 350 habitantes, donde cada casa da al campo, y que no puedan salir con los niños más que de 8 a 10 y al parque, si es que hay más campo detrás de casa que si vamos al parque. O sea, los niños, va a haber más niños juntos si van al parque que si cada uno sale detrás del patio de su casa. Entonces es muy complicado hacer este tipo de reglas, y probablemente lo que deberíamos de ir, a medida que vayamos afinando, es ir individualizando, ir particularizando este tipo de decisiones. Quiero pensar que llegaremos a hacer esto, pero la inteligencia está muy repartida en un país como el nuestro. No solamente hay gente pensante en el gobierno, es que hay gente pensante en las comunidades autónomas, y es que hay gente pensante en los ayuntamientos. Y dando unas directrices claras, probablemente en el medio rural debería ser diferente que en el medio urbano, solo por el hacinamiento en el que vivimos la gente en las ciudades. También Jorge Olivares pregunta que cuándo podremos movernos por España entre comunidades para ir a nuestras segundas residencias. Bueno, en Italia, por ejemplo, van a aprobar ahora la movilización, que se pueda uno mover dentro de provincias. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, ¿por qué hay que poner puertas al monte, ¿no? ¿Por qué entre provincias? ¿Qué pasa? ¿Que el virus va a saber que ahora está pasando a la provincia de Valencia, a la provincia de Cuenca? Pues bueno, el problema fundamental que tenemos es el siguiente, y es que los sistemas sanitarios y las redes de control están organizadas por provincias y por sistemas sanitarios de comunidad autónoma. Entonces, si pasas a otra provincia, estás transportando casos, estamos intentando parcelar, es una forma de controlarlo. Y yo pienso que irá poco a poco liberando, probablemente al principio nos podamos mover libremente por una provincia y luego por todas las provincias, pero habrá que ir viendo cómo van respondiendo, qué tal son el número de casos, qué impacto tiene cada una de estas medidas, y ya veremos un poquito cómo se va reproduciendo todo esto. En este caso, también desde una residencia de estudiantes en Valladolid pregunta si crees que se podrá iniciar el curso en septiembre o podrán abrir la residencia en enero. Tendrá que esperarse hasta enero. Bueno, difícil. Pues ahora estos próximos meses es difícil. Estos próximos meses ya sabemos que hay determinadas medidas que impactan de determinada forma en la tasa de contagio. Entonces sabemos que las universidades y los colegios pues puede ser en torno a un 0,4, 0,6 según algunas series. Sabemos que estar confinados en casa es un 2, que impacta sobre una R, que hay que pasarla del 3,3 al 1. Bueno, pues cada una de estas medidas tiene un impacto. A medida que esto vaya más controlado, podemos ir dando pasitos en la dirección de liberalizar. Pero el salto de abrir las universidades es un salto importante. Es mucha gente de muchas partes diferentes de la geografía que se concentran, y es justamente una clase de universidad, un día en la universidad es como un concierto. No hay música, pero vamos, es como un concierto de mucha gente reunida en zonas comunes, y es muy difícil mantener las distancias en un aula. Están pensando en hacer clases rotativas y tal, están intentando fomentar la parte online. Es complicado. Yo creo que si volvemos en septiembre a la universidad, si se vuelven a abrir las clases, va a ser algo lento, con mucha distancia de seguridad, parcial, y que en el momento que vea que hay un repunte de casos en otoño, lo van a cortar. Porque van a ver que se les viene encima otra epidemia y lo van a tener que cortar, porque son las cosas que sabemos que funcionan. Además todos hemos visto que hay cierto impacto, habrá que estudiarlo con calma, pero hay cierto impacto entre cuando se cerraron las clases y todos los universitarios volvieron a casa, llevándose de las ciudades, que es donde están las universidades, a los pueblos, y probablemente pues y el de muchos trabajadores que estaban en Madrid son causa de que provincias y comunidades autónomas de menos densidad de población alrededor de Madrid se hayan afectado tan gravemente. Ramón García te pregunta tu opinión. ¿Pasaporte sí, pasaporte no? Bueno, pasaporte sí, pasaporte no. Ayer la OMS dijo que no estaban o que no recomendaban o no podían recomendar el pasaporte porque todavía teníamos datos con respecto a la inmunidad. Si habéis sido tan valientes de ver el vídeo hasta aquí, ya habéis visto que hemos hablado varias veces de que sí, que parece que se confiere una inmunidad, que probablemente no sea todo el mundo y que no es una inmunidad súper duradera, pero que sí que puede ser funcionante. Y bueno, pues yo pienso que tenemos que hacer un stop un poquito con lo del pasaporte, ¿vale? Con el pasaporte yo tuve una primera fase con una visión técnica. Me pareció una idea muy interesante, porque claro, en algún momento tendremos que saber qué pacientes pueden salir antes o no, porque ese es su nivel de riesgo individual, no por edades, no por enfermedades siquiera, es mi nivel de riesgo individual, y así me permite usted ir individualizando.
Estamos viendo que se toman medidas muy colectivas, es hasta donde llegamos, es el grado de finura al que llegamos ahora y que esperamos que se vaya mejorando, pero probablemente evitaríamos darle vacunas y tratamientos profilácticos a gente que ya lo había pasado. Mi primera visión fue técnica. Después estuve leyendo y me di cuenta de que había bastante gente que abogaba por los aspectos éticos y la segregación que esto podía producir. Me pareció interesante y algo a contemplar, y que a veces los técnicos solo miramos la salud y bueno, pues hay más cosas a tener en cuenta. Yo en todo esto pues lo que veo es que podría ser una segregación, probablemente lo sea, pero será una forma temporal. Y efectivamente hay un precio a pagar, pero es verdad que no tenemos muchas otras opciones, ¿vale? Y bueno, pues está bien tener otras opiniones en cuenta. Y en esta tercera fase, la OMS dice que no hay suficiente evidencia. Bueno, como os decía antes, estoy de acuerdo hasta cierto punto. ¿Hay evidencia de que el pasaporte serológico nos vaya a evitar que vayamos a infectarnos? No. ¿La va a haber en algún momento? No. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que volvamos por grupos de edad. La alternativa es que volvamos sin serologías. Si no vamos a hacer un pasaporte serológico para la gente que de forma de motu propio se ha tomado su serología, esas personas, a sabiendas de que son pacientes que tienen inmunidad, les vamos a poner la vacuna cuando llegue. Les vamos a dar un tratamiento profiláctico, que a lo mejor sacamos un tratamiento, bien con suero de supervivientes, que es un tratamiento interesante, o bien con pastillas, que pueda tener un efecto secundario a alguien que ya tiene inmunidad. Creo que el problema es que tenemos que intentar entender que hay muchas limitaciones con todo esto, pero tenemos que ir tomando decisiones. Yo entiendo que es logísticamente complejo pues hacerle a todo el mundo pruebas, y que es tan logísticamente complejo que la OMS probablemente no pueda decir que hay que hacer pasaporte serológico. ¿Por qué? Pues porque la OMS, como todo el mundo, pues tiene sus intereses, y la OMS no puede decir medidas que un Estado no pueda implementar porque mete mucha presión a ese Estado. Y la OMS no puede decir algo sin que haya una evidencia completamente incontestable. De hecho, la OMS le ha costado mucho decir que teníamos que usar mascarillas. ¿Eso es porque la OMS sea malvada? No, es porque la OMS tiene unos estándares de calidad o de certeza para poder hacer una recomendación que son demasiado elevados y nos deja durante demasiado tiempo pues nos deja descubiertos, ¿no? Yo creo que la alternativa a hacer un pasaporte serológico es peor. Es volver a ciegas a la normalidad. Y llámenlo pasaporte, llámenlo hacer estudios serológicos y que la gente sepa cómo está. Es volver a ciegas a la normalidad. Puede ser complejo de interpretar, pero nos va a permitir establecer flujos. Por ejemplo, a lo mejor en un flujo en una empresa nos va a permitir proteger a los que de verdad están en riesgo. Es que al final hay una estrategia de manejo de toda esta situación que lo que intenta es disminuir el contagio, pero sobre todo proteger a los que están en riesgo. Las siguientes muertes, por lo que estamos viendo hasta ahora, no van a venir de los que están inmunes, van a venir de los que cojan la enfermedad nuevamente, de nuevas. Entonces, a esos son a los que hay que proteger, y no podemos protegerlos si no sabemos quiénes son. Que todos lleven mascarillas, pues está bien, pero lo que debería hacer la persona en concreto es saber cuál es su estado serológico. ¿Cuál es el problema? Es que nos vamos a relajar. Bueno, pues la persona que sabe que es negativo no se va a relajar tanto, pero es que es normal que nos vayamos a relajar al cabo del tiempo. Entonces, estas medidas de saber cuál es tu estado serológico, llámalo pasaporte, llámalo como sea, pienso que sí que sería necesario. Y además esto va a pasar, va a cambiar las siguientes semanas, porque va a haber mucha gente que se va a hacer la serología por su cuenta, y aunque eso no tenga una ventaja de tener un pasaporte que te permita moverte libremente, creo que sí que produce unas ventajas a la hora de manejar tu riesgo individual que son importantes. Creo, es lo que yo pienso. Esto del pasaporte está muy debatido y está muy por ver. Efectivamente no hay datos, pero yo creo que la alternativa es peor. La alternativa es hacerlo a lo bruto, hacerlo sin saber las serologías. Y es verdad que hemos decidido hacerlo de esta forma, porque a lo mejor logísticamente no podemos hacer todos los test, pero una cosa es que logísticamente no podamos ahora, y otra cosa es que ni nos lo planteemos. Es que esto es un problema. No hemos tenido mascarillas, incluso aún no tenemos para todo el mundo. Pero es que a lo mejor si el día 1 hubiéramos dicho vamos a por las mascarillas, todavía no hay, las que hay son para el hospital, pero ya tendríamos mascarillas. Es que a lo mejor si ahora decimos no tenemos serologías para todo el mundo, pero en octubre tenemos que tener, a lo mejor aquí tenemos empresarios brillantísimos de primera línea mundial, tenemos emprendedores, tenemos científicos brillantes. De aquí a septiembre, octubre, si los chinos pudieron montar un hospital en 10 días, nosotros podemos montar una fábrica que fabrique test serológicos, seguro. Y además hasta tengo entendido que alguna hay en España, o que esa técnica se puede desarrollar en España con cierta facilidad. Entonces,
vamos a darle un impulso a esto, porque la alternativa, sí es verdad que el pasaporte serológico no nos da el 100% de garantías, pero volver a ciegas nos da menos garantías, seguro. ¿Cuál es la cifra? No lo sabemos, pero seguro que volver a ciegas es peor que volver conociendo la serología, por lo menos de parte de la población. Y aquí me he puesto yo con mi pasaporte. No soy defensor del pasaporte, iremos cambiando y iremos viéndolo. Pero yo creo, sensatamente, viendo la parte médica, viendo cómo se interpretan las pruebas, hasta dónde llegan la sensibilidad de las pruebas, pero pienso que es mejor saber la serología. Y además, antes veíamos, puedo volver con mi familia, puedo volver al trabajo, yo soy de riesgo, tengo una enfermedad autoinmune, pues es que a lo mejor usted vive aterrado con tus hijos, sin dejarle a tus hijos salir de casa, porque a lo mejor te pueden traer una enfermedad dentro y tú ya lo has pasado. Es que es muchísima angustia la que se va a generar si no sabemos la serología. Sí, a nivel epidemiológico es mucho más fácil de organizar y de organizarnos. Y por último, de esta sección, Moreno te pregunta, pues que en un contexto en el que los padres son de riesgo y viven con hijos que están deseosos de salir a la calle, ¿qué hacemos? ¿Se marchan a vivir con otro familiar? ¿Hacemos la serología? Y con este respecto creo que tienes un caso. Mira, justamente, pues os lo voy a leer, lo voy a leer. Dice, me llamo doctor Moreno y soy médico. No soy yo, pero es tocayo y eso debe ser bueno, no sé. Trabajo normalmente en una moto de accidentes y bueno, pues es más largo, pero él es persona de riesgo por temas cardiológicos importantes y su mujer también es una persona de riesgo. Tiene 3 hijos de edades ya surtidas, de 15 a 20 años, varios, 3 hijos. Y el problema es cuando los hijos salgan a la calle, porque claro, no van a estar encerrados perpetuamente y hasta ahora han estado asintomáticos, ¿qué hacen? Los hijos pueden salir a la calle y vuelven. Mi mujer debería mantener el máximo confinamiento al estar posible, yo debería solicitar una baja laboral. Es que esta misma angustia, da igual ser médico, ¿no? Esta misma angustia la estamos teniendo todos. Entonces, hay una proporción de la población que está inmunizada, que no es la mayoría. Que a veces todos queremos el test para ver si nos toca la lotería, que no es la mayoría. Pero la población que está sufriendo innecesariamente por no saber su situación serológica es un problema. Que luego el test era complejo de interpretar, para eso estamos los médicos y los técnicos. ¿Que es difícil conseguirla para todo el mundo? Bueno, pues empecemos a pensar a ver cómo resolvemos el problema, pero no tiremos la toalla, porque es que vamos a necesitar saber el estado serológico de la población en algún momento. Bueno, pues el doctor Moreno, mi colega, me contaba un caso dramático en el que no saben hasta cuándo pueden salir los hijos a la calle. Yo tampoco lo sé, porque efectivamente cuando los hijos salgan a la calle deben de salir muy bien aleccionados e intentar no traer el virus dentro de casa, no traer esos caballos de Troya que decíamos. Pero es complejo. Y te recomiendo que sigas teniendo muchas precauciones, porque si eres una persona de riesgo y no lo has pasado, pues a medida que van pasando las semanas vamos teniendo mejores opciones de que todo salga bien y de que si lo coges te saquemos adelante. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a 2 preguntitas sobre las secuelas. Pues Luis Fernando Álamo te pregunta por las secuelas que dejará el COVID-19 en pacientes con afecciones de gravedad media-alta. Estamos viendo 2 tipos de secuelas, corto plazo y medio-largo plazo. El medio-largo plazo lo conocemos menos, pero ya estamos viendo que se producen algunos patrones de fibrosis. Todo ese pulmón blanco que se inflama luego deja un componente fibrótico ahí importante. Y las secuelas a corto plazo, pues fundamentalmente hay pacientes que salen con oxígeno del hospital, hay pacientes que salen con una pérdida de la musculatura brutal, sobre todo los que han pasado por UCI, y esta debilidad, este cansancio que todos podéis notar, no es solamente un cansancio de ¡ay, qué malito que estoy de virus! Se produce un cuadro inflamatorio, se produce una irritación muscular de las uniones neuromusculares, se produce una miopatía que se llama del paciente crítico, es una inflamación del tejido muscular y las placas de unión neuromusculares. Entonces no es solamente que estés unos días sin moverte en la cama, es que produce un cansancio muy importante. Otra de las secuelas que podéis encontrar es a lo mejor la anosmia. La anosmia posviral prolongada, que va más allá de uno ya se ha curado pero sigue teniendo mucha falta de olfato, es algo que hemos visto con algunos otros virus. Dado que con este virus es tan frecuente, seguro que hay más casos y habrá que tratarlo. Hasta ahora conocíamos poco, había algunos tratamientos como corticoides tópicos, algunos suplementos, ginkgo biloba, algunas cositas de estas. Pero puede haber secuelas a largo plazo, las principales, las más serias a nivel pulmonar. Todavía no sabemos muy bien cuánta fibrosis, cuánta hipertensión pulmonar nos vamos a encontrar, pero el que tiene riesgo de secuelas es el que ha estado peor, el que ha tenido un pulmón muy inflamado.
¿Y se recupera por completo el olfato y el gusto? Pues habitualmente los pacientes recuperan. Es lo más normal que vamos a ver. Lo normal es ver una recuperación pronta en las primeras 15 días. Puede ser que a algún paciente le cueste un poquito más, le cueste en torno a 6 o 8 semanas, y el paciente que pase del mes y medio debería contactar con el otorrino. La anosmia posviral es un cuadro que hay que intentar tratar con corticoides tópicos, suplementos de vitaminas, algunos otros suplementos para mejorar la circulación. Y intentaremos ir inventando los tratamientos porque este cuadro era rarísimo. Yo tuve un paciente con anosmia posviral después de un año de haber pasado una gripe, a lo mejor fue un coronavirus, que a lo mejor esto es algo típico de los coronavirus y hasta ahora no lo habíamos etiquetado. Y aquel paciente, bueno, pues con tratamientos tópicos y tal, algo mejoró, pero se le quedó un olfato muy alterado. Todo le sabía cartón y todo le olía a humo. Entonces, bueno, pues si pasan más de 4 semanas que todo ha resuelto y seguís con anosmia, hay que buscar ayuda. Muy bien. Y ya pasando a la última parte, vamos a hablar de gestión de la crisis, salud pública. Y vamos a empezar por una cosa que te ha comentado varias personas, que si es que los veterinarios y su material diagnóstico podríamos utilizarlo, podrían ayudarnos con esta pandemia. Desde luego, lo hemos comentado antes, creo que en otros países lo están usando, pienso que aquí también los debemos estar usando y a lo mejor es que no nos hemos enterado, pero los veterinarios que se han puesto en contacto conmigo han dicho que tenemos una tropa, un ejército de veterinarios que se han puesto a disposición de las autoridades públicas y para trazamiento de casos, para pruebas, para pensar en la estrategia de contención de esto, que es que saben como nadie de cómo controlar epidemias en sitios muy complicados de controlar epidemias, como una granja donde todos los pollitos están juntos, ¿no? Entonces sí que creo que los veterinarios deberían de formar parte. Hay una pregunta que nos hace Martin Ecliw, que dice si se están creando plazas de trabajo en sanidad. El planteamiento de que la gente tendría que ocuparse de su protección y no el gobierno imponiendo una cuarentena y estropeando la economía. Bueno, pues vamos a ver. El problema es que en la fase de mitigación no hay muchas otras alternativas. Hay que atender a los pacientes que van cayendo y hay que intentar sacar esto adelante. Y en la fase, cuando pasemos esta ola, cuando todos lo contengamos, volvemos a la fase de contención. En la fase de contención se tienen que crear plazas en salud pública, fundamentalmente. Cuando todo esto pase en los hospitales, necesitamos la gente que necesitábamos antes y hoy hablaba de la OMS y hablaban el gobierno, pedía a las comunidades autónomas que estén preparadas para si hace falta doblar la capacidad de los recursos que han hecho falta. Urgencias, planta de hospitalización general, medicina interna, con este pool de médicos de diferentes especialidades que ha sido capaz de sacar esto adelante, y la UCI. Entonces, tengan ustedes a mano ese recurso, no hace falta que toda esta gente esté contratada aquí, fija, y hagamos 20.000 plazas sanitarias más, porque donde hacen falta los recursos ahora es en sanidad pública. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esta guerra? Mientras que la salud pública esté controlando esto, los puños, ¿vale? Mientras que la salud pública controle que la tasa de epidemias es bajita, la sanidad no necesita más recursos. Cuando la salud pública, el Instituto de Salud Pública, se nos descontrolen los casos, vamos a necesitar muchos más casos en el hospital, que es lo que nos ha pasado esta vez. Hemos tenido tal avalancha que toda la atención, todos los test, todas las pruebas, se ha ido todo a los hospitales para intentar sacar a los que ya estaban enfermos y no hemos podido ocuparnos de hacer un buen control, la gestión de los casos, la prevención, la contención, el tratamiento, todo esto. Álvaro García te pregunta, ¿a partir de qué cifra de saturación recomiendas que llamen al médico? ¿A partir de qué cifra de saturación recomiendas que llamemos al médico? Bueno, esto hay que verlo en global. Si tú no tienes ninguna patología previa respiratoria, no sería normal que tuvieras menos de 94. Eso no es normal. A lo mejor te pillamos un poquito despistado, tienes 95, bueno, tal, pero por debajo de 95, 94, una persona sana no debería tener. Otra cosa es que tengamos alguna patología respiratoria crónica y que a lo mejor pues tú eres un paciente con los bronquios mal y que ya te ha puesto, ya el neumólogo te ha dicho cuidado si no te pongo oxígeno en casa y a lo mejor de normal vives en 92, 93, 91. Eso ya es otra historia y hay que comentarlo con el médico. Y además esto hay que ponerlo en conjunto. Siempre ponemos cuál es la temperatura del corporal, el termómetro, cuál es la saturación de oxígeno, cuántas respiraciones por minuto tienes. Si estás teniendo más de 16, 18, 20 respiraciones por minuto y además tu saturación está siendo baja, debes de consultar. Será coronavirus o será lo que sea, pero debes de consultar. Entonces, respiraciones por minuto, estando relajado, estando tranquilo, sentadito un rato, uno se las cuenta, o incluso mejor que te las cuente otra persona, porque todos cuando te cuentas la respiración te ponen nervioso, ¿no? Si alguien las cuenta menos de 20 respiraciones por minuto y con una saturación de oxígeno por encima de 95, 96, 97 es lo normal, ¿vale? No esperéis estar al 100% todos. Si veis 97, tranquilidad. Yo aseguro que ahora mismo me pongo el saturímetro y estoy a 96, 97, ¿vale? Perfecto.
Chimo Granel te ¿Sí? pregunta que si piensas que tiene más sentido salir al aire libre a primera hora del día o más tarde, sobre todo refiriéndose a la carga viral que pueda haber y los fomites. Depende. Carga viral, la carga viral vemos que se acumula un poquito en el aire, en los sitios donde hay poca ventilación. Uno va a salir a la calle, o va a salir al parque, o va a salir, pues ahí no creo que haya mucho problema. Sí que es verdad que a lo mejor pues te encuentras más guantes tirados por el suelo porque no ha pasado la limpieza, o si pasaba el camioncito por la noche echando lejía en las aceras, pues puede haber más. Yo pienso que en las horas primeras la calle está más limpia, pero habitualmente eso cuando va la gente al trabajo, en horas un poquito más tardías, pues hay menos gente. Es difícil de responder a esta pregunta. Intenta pues, cuando salgas a la calle pues coincidir y mantener espacio, coincidir con la menor gente posible y mantener espacio lo más amplio posible. Pero probablemente si al llegar a casa tú te quitas esos zapatos y no has toqueteado muchas cosas, no te has restregado mucho con el mobiliario urbano, con el transporte público, pues con eso sea suficiente. Lavarte bien las manos, desinfectarte cuando llegues a casa. Carlos Graut escribe sobre las autopsias y necropsias relacionadas con COVID-19 y en caso de que en España las estemos haciendo, si tiene datos aproximados del número de las mismas y cómo están ayudando a la comunidad científica a avanzar en la lucha de la pandemia. Recientemente escuché al doctor Cabrera, que es el presidente de la Asociación Española de Forenses, si no recuerdo mal, de forenses, sí, no de anatomopatólogos, sino de forenses, es decir, que no se están haciendo autopsias clínicas. Bueno, es llamativo porque los fallecimientos por causa no aclarada, pues hay que hacer una autopsia. El problema es que aquí, bueno, pues sabemos que es una muerte que es natural, no es una muerte violenta, con lo cual la autopsia que hacen los forenses habitualmente no sería necesaria y lo que haría falta son autopsias clínicas. No es lo mismo arriesgar la vida del sanitario que se puede infectar para salvar la vida de otra persona que está enferma grave que arriesgar la vida para obtener conocimiento, aunque este conocimiento a posteriori vaya a ayudar a salvar muchas vidas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos hacer las autopsias alegremente y con enfermedades infecciosas nuevas las autopsias están restringidas. Se están haciendo muy pocas y habría que hacer más. En Italia hicieron una serie de 50 casos de autopsias y nos han ayudado a todos mucho y aquí deberíamos estar haciendo más. ¿Cuál es el problema? El problema es que probablemente esto tenga que estar centralizado. Al final no hace falta hacer 30.000 autopsias a 30.000 casos diferentes. Hace falta hacer unas cuantas y tener información fiable de un abanico más o menos de pacientes que sean diferentes, pero dentro de esta enfermedad. Y probablemente esto se podría hacer en algún centro de referencia a nivel nacional donde cuenten con todas las garantías de protección. Yo siempre recuerdo en la sala de disección y de autopsias de mi hospital había un cartel que estaba escrito en latín que decía: este es el lugar donde los muertos ayudan a salvar vidas. Y pienso que se deberían estar haciendo autopsias porque es el honor o la ayuda que esta gente que ha fallecido nos puede hacer. Una autopsia clínica no cambia nada, además pienso que no cambia nada, quiero decir que ya el paciente ya ha fallecido, no estamos haciendo sufrimiento, los entierros y los velatorios ahora no se prolongan, no se postergan por tener que hacer esa autopsia, que es uno de los problemas fundamentales cuando las tenemos que hacer en el día a día. Pienso que serían de ayuda, sinceramente deberían de hacer más. Creo que sí que están haciendo periautopsias, exploraciones ecográficas en fallecidos, biopsias, que nos pueden dar una información similar. No tengo datos, todavía no se han publicado series de resultados, pero si no autopsias, pues hacer una alternativa lo más válida posible y lo menos contagiosa posible o en centros de mucha referencia. Sí, desde luego hay que hacer más. Y por último, Alberto Pascual te pregunta que con test serológicos que actualmente están más disponibles que los de PCR, si es suficiente para tomar decisiones sobre la vuelta al trabajo. ¿O tienes que hacer obligatoriamente los dos? Vamos a ver, depende de qué trabajo tenga uno. Depende de qué trabajo tenga uno. Con los test serológicos, si uno ya está inmunizado y lleva 15 días de cuarentena y hace 15 días que pasó los síntomas, pues probablemente sea suficiente. Puede ser que a una de estas personas, como decíamos antes, tengo el test serológico con IgG positiva, que es la de memoria, tengo anticuerpos de memoria, estoy inmunizado, y me hacen el test y doy una PCR. Puede ser que hayas tocado esta mañana y te hayas pasado y sean trocitos de virus que no tienen trascendencia. Puede ser que tengas seas un portador, puede ser, no lo sabemos. Cuanta más información, pues sería más útil, pero probablemente hay que pensar en términos prácticos. Para volver al trabajo, los flujos de trabajo se podrían organizar en un lado los que están inmunizados, en otro, esta gente que le hacemos los test, PCR positivo, dudoso, tal, en otro los dudosos, o los dudosos pueden ponerse con los que están inmunizados, y en otro lado hay que poner los pacientes que están en riesgo, que son los naif, que son los que no tienen inmunidad, que han dado negativo y nos creemos que es un negativo, no es que hayan hecho mal la prueba. Y esta gente hay que protegerla.
los que lo hemos pasado, tenemos que proteger a los que no lo han pasado, porque son esos los que hasta ahora, con todo lo que hemos visto, son esos los que se pueden morir. Los que han sobrevivido el caso, puede haber nuevos test positivos, pero ninguno enferma de gravedad y está en el hospital. Entonces, a quien hay que proteger es a los que no lo han pasado y son vírgenes, no han tenido contacto con el virus, no han estado infectados, no tienen inmunidad. Entonces, creo que con las serologías, de momento, ya nos ayudaría mucho, y si tuviéramos más serologías y la PCR, fantástico, aunque la PCR también nos puede llevar a confusión. Bueno, pues más o menos hemos podido con las preguntas. Siento que estaba especialmente espeso, porque uno sale de guardia y, bueno, para media hora uno está chisposo, pero para tanto tiempo no. Pensaba que iba a ser más corto, pero lo cierto es que nos ha hecho llegar muchísimas preguntas. Quiero agradecerte especialmente, Candela, el rato que has estado ahí traduciendo todo eso. Yo veía correr la tira de comentarios cuando nos decías apágalo, apágalo, y sí se escucha. Y me estaba asustando. Y quiero agradecerte que de toda esa maleza hayas conseguido rescatar preguntas. Vamos a la siguiente vez, si montamos un directo, porque nos llega también tantas preguntas que no se han repetido aquí, pues intentaremos montar otro directo. En este caso lo montaremos bien, y lo que haremos a lo mejor será, aunque no puede venir un técnico, pues intentar asesorarnos para hacerlo mejor online. Y desde luego intentar no hacerlo saliente de guardia, porque uno está más despierto. Os quiero agradecer muchísimo la atención, y os quiero agradecer la paciencia. Siento el problema del principio. Y bueno, pues aquí seguimos. Yo estoy un poco sobrepasado por todo esto. No sabía que podía ser de ayuda para tanta gente, y no sé siquiera si lo soy. Yo intento contaros las cosas como las veo. Y hay preguntas que me hacéis que son muy complejas, para las cuales me tendría que preparar bastante, y es que no tengo tiempo. Y otras preguntas pues que en las que creo que es más un tema de aclarar conceptos y de ayudaros, y bueno, pues creo que puedo ser de ayuda. Me asombra la cantidad de sanitarios que hay, que me ven. Yo creo que es más que nada por casi como un youtuber de estos que comparte sus vivencias. No, mira, le pasa lo mismo que a mí. Tienen las mismas dudas que nosotros, que no saben cómo decir que un paciente no lo tiene o sí lo tiene. Y bueno, pues a todos un abrazo fuerte. Los agradecimientos que veis en los comentarios son para vosotros igual que para mí, porque la gente ahora está muy agradecida por todo lo que hemos hecho. Y nada, yo seguiré aquí intentando no pisarle callos a nadie, pero siendo sincero con vosotros, porque hay cosas que tenéis que saber. Y yo, a mí lo que me interesa es que a ti te vaya bien en concreto. Y si le pisamos los callos a alguien, pues intentando que no sean amigos y que no sea con mala intención, pues se siente mucho. Pero hay que intentar ayudar. Algunos me preguntáis que por qué me meto en estos fregados con todo lo que tengo. Pues yo tampoco lo sé. No sé si es que me gusta el mambo, no sé. Pero hay una frase que dice en el Quijote, en el musical del Quijote, que a mí me gustan los musicales, y a alguno de vosotros pues os resultará pesadísimo, pero bueno, en el musical del Quijote hay un momento en la canción de El sueño imposible donde dice que Quijote le pregunta a Dulcinea, ¿no?, que por qué hacen todas estas tonterías, todas estas locuras que hace, y él dice que por aportar una pizca de nobleza al mundo. Bueno, pues no sé si una pizca de nobleza, pero sí que uno intenta ser una fuerza que aporte algo de luz y que aporte ayuda y que aporte, que haga un bien a la humanidad, ¿no? Un poquito, aunque sea una chispa. Pues si todos hacemos un poquito y todos estáis haciendo un montón, pues yo creo que entre todos saldremos adelante. Un saludo fuerte, a ver si lo tenemos mejor montado para la siguiente vez. Y si habéis llegado hasta aquí, pues un abrazo fuerte, porque sois unos valientes. Intentaremos que el siguiente vez sea más dinámico, o ir repartiendo las preguntas, o ir haciendo de otra forma. Muchas gracias. Hasta luego.